Hola, ¿cómo están? Buenas noches. A más de un año y medio prácticamente de las próximas elecciones presidenciales, hace rato ya que la carrera por llegar a la moneda está declarada. Bueno, según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, de la encuesta CEP, a un 51% de las personas le gustaría que Michelle Bachelet fuera la próxima presidenta de Chile. Es la única, además, que no ha dicho si va a ser o no candidata. Y por lo mismo, estas cifras abren esta interrogante, sobre si en el caso de que ella decida no volver a postularse, hay o no espacio para que en la concertación surjan nuevos liderazgos. Eso con el tiempo que queda antes de los comicios de noviembre del próximo año. El tema divide opiniones entre parlamentarios del bloque opositor. Y hay candidaturas que ya están en marcha. En la Democracia Cristiana, por ahora dos. Las de Jimena Rincón y de Claudio Rego, senador y alcalde respectivamente. También está el radical y senador José Antonio Gómez, que es otro que piensa postularse, y el exministro de Hacienda de Bachelet, Andrés Velasco, que ya lanzó su candidatura. ¿Cómo se construye camino con una figura que hace tanta sombra? Bueno, es una de las muchas preguntas que les vamos a hacer esta noche a esos cuatro candidatos que por primera vez juntos en televisión vienen a conversar y a debatir sobre sus diferencias y también sus similitudes. Están ahí sentados a mi espalda. ¿Es la primaria el mejor proceso para elegir al candidato? Y si Bachelet se postula, ¿van a competir con ella? Queremos reflejar con los cuatro invitados de esta noche cuáles son sus miradas sobre la contingencia, sobre la economía, el futuro de la política, las movilizaciones sociales, el futuro del país en general. ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué Chile están imaginando? ¿Y con quién piensan gobernar? El programa de hoy va a ser muy ilustrativo para entender qué quieren y por qué quieren ser presidentes. Hoy en Vía Pública, los precandidatos presidenciales vinculados a la concertación. Bienvenidos. Se viene interesante, por lo tanto, este programa porque no solamente tiene la gracia de que es el primero, ¿no es cierto? No me estoy equivocando. No. ¿No es el primero? Es el primero. Ah, el primero. No, no te estás equivocando. Ya, muy bien. Sino que además, la idea, más allá de la chochera propia de Vía Pública, es que la duración de este programa, el horario en el que está ubicado, además permite poder conversar largamente, vamos a llegar hasta cerca de las 12 de la noche, sobre distintas ideas políticas y las vamos a ver reflejadas en las voces de cada uno de estos personajes, que los voy a presentar a continuación en la formalidad. Don Andrés Velasco, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estamos? Exministro de Hacienda. Gracias por la invitación. Usted, de hecho, es el único que ya había estado antes en Vía Pública. Así es. Estuvimos hablando de algún tema económico, que creo que Estuvimos hablando de la crisis europea, que Así hace es. un mes era tremenda y hoy día está más grande aún. Así es, pero con ciertos visos de optimismo. No los conozco. Bueno, depende con quién converse uno, porque Claro. hay algunos que salen arrancando y otros dicen que no, que la cosa va para arriba. Pero bueno, no vamos a hablar hoy día particularmente de Europa, pero sí vamos a hablar de economía. Quiero presentar a Jimena Rincón, que me hacía ahora recién la precisión de que es el primer debate en la formalidad, senadora de la Democracia Cristiana, es precandidata presidencial. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Juan Manuel. Don Claudio Rego, alcalde, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también por la invitación, muy contento. También precandidato presidencial de la Democracia Cristiana y del Partido Radical Socialdemócrata, el senador José Antonio Gómez. ¿Cómo le va, senador? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Ya, pues partamos suavecito, ya vamos a partir el tiro fuerte. ¿Por qué sienten ustedes que pueden ser mejores postulantes que Michelle Bachelet? Partamos suavecito. Esa es la suavecita, si tú. No, para despejar el tema obvio, digamos. A ver, parto con usted. ¿Por qué siente que puede ser una mejor opción que la eventual candidatura de una expresidenta que tiene un nivel de popularidad muy alto? Mira, yo no lo veo si puedo ser mejor o no mejor candidato que la expresidenta Bachelet. Yo estoy en esto porque tengo la impresión de que este país requiere de cambios profundos. Y los cambios no se hacen agrupándose detrás de quién tiene la mejor capacidad desde el punto de vista de las encuestas, sino que se hacen con un debate profundo, de fondo, de lo que significa cambiar Chile. Y para eso se requiere tener la voluntad y la fuerza de atreverse a competir. Entonces, no es un tema con Bachelet. Bachelet es una extraordinaria persona, yo le tengo todo el cariño al mundo, pero yo creo que este país requiere de un proceso nuevo, que requiere de debate. Y cuando uno le dice, mire, Michelle Bachelet es la única que puede ganar, y las encuestas y el oráculo que tenemos del CEP dice que es la única que puede ganar, por lo menos yo tengo la convicción que hay que hacer algo para que este país sea distinto, así gane ella o gane cualquiera de los que está acá. Por lo Pero tanto, que la exista motivación para programa. ser candidato es generar debate, no necesariamente ganar. No, yo tengo la convicción de que hay que ganar. Y cada vez que he ido a una elección he ido con la misma convicción y en casi todas he ganado.
casi todas. Solo en las primarias truchas del 2009 tuvimos a punto, pero no, yo tengo la convicción. ¿Esa donde Camilo Escalona le habló del oído? El de Camilo Escalona. Oye, le susurró al oído. Le susurró un tanto fuerte. Un tanto fuerte. Pero yo quiero decir que en ese sentido no es un tema de simplemente estar porque creemos que hay que debatir, sino que ese es el fondo de nuestra propuesta y de nuestra competencia, pero además creemos que tenemos muy buenas ideas para poder gobernar. Bien, don Claudio Rego, le hago la misma pregunta entonces. ¿Por qué podría ser más interesante, no como candidato, sino como presidente, Claudio Rego que Michelle Bachelet? Dos cosas. Una, yo creo que todos sabemos que la expresidenta no ha tomado una decisión, así que esto es parte de un ejercicio hipotético, aunque probable, pero hipotético todavía. Yo creo que la presidenta Bachelet fue una gran presidenta de un ciclo político que terminó en Chile. Y si uno cree que el Chile del 2012 es parecido o es igual al Chile del 2008, yo creo que está completamente equivocado. Hay demanda ciudadana, hay una demanda por el poder en las regiones, en las comunidades, hay déficit no solamente en el tema de la equidad en el acceso a la educación superior, en la equidad en el territorio, que están demandando hoy día una ciudadanía mucho más empoderada. Y yo creo que frente a eso, honestamente, hay que repostular los liderazgos. Aquí se requieren ideas nuevas, elencos nuevos y liderazgos nuevos. Yo no digo que las personas no se pueden reinventar. Lo que digo es que nadie tiene la rueda de la frontera clavada por un buen desempeño pasado. Ahora, todos los sondeos, encuestas, no solamente me quiero pegar en CEP, ADIMARC, otros también, reflejan muy nítidamente lo que usted está planteando, alcalde, que efectivamente se requieren aquí cambios, esto ha quedado reflejado en las movilizaciones sociales, pero esa misma gente es la que piensa que la persona idónea para poder liderar esos necesarios cambios hoy día es Michelle Bachelet. ¿Sabes qué? Yo creo que aquí hay estamos hoy día con la tiranía de las encuestas o esta encuestocracia, que le hace daño a la política no solo chilena, sino que en el mundo. Si fuera por las encuestas, François Hollande no sería presidente de Francia, porque simplemente hace 2 años no figuraba en las encuestas en Francia. Y en el caso chileno, la misma encuesta CEPA, 18 meses antes de la última elección, le da 0 o 2% a personas que terminaron siendo muy competitivas. Pero es una herramienta que refleja lo que piensa la gente. No, refleja en el momento determinado. Yo lo que digo es, cuando uno está iniciando un camino, porque esto no está terminando, está partiendo. Cuando habemos, al menos las personas que estamos acá, disponibles a competir y a debatir. Cuando queremos recorrer el país escuchando a la ciudadanía y proponiendo un sueño nuevo de país. Bueno, yo digo, no evaluemos la carrera en los primeros 10 metros de la carrera, evaluemos los últimos 100. Y creo que todavía hay mucho que cortar. Insisto, no se trata de hablar a favor o en contra de la expresidenta. Se trata de demostrar de que todos los que estamos acá tenemos algo distinto que aportar. En el caso mío, además de haber sido ministro, haber estado a cargo de la movilización del Estado, mi experiencia ha sido en la calle. ¿Y usted siente, por lo tanto, como alcalde, como alguien que ha estado vinculado en el día a día a los problemas de la ciudad, que debiera ser, a mi juicio, una de las grandes reformas de los próximos 20 años? De lo que vamos a hablar, porque evidentemente que una de las cosas que nos interesa es mirar a futuro, digamos, y cómo cada uno se imagina que va a ser el Chile y los problemas con los que se va a encontrar. Pero solamente para cerrar esta pregunta, ¿usted siente que su liderazgo es más representativo para este 2012 que el de la expresidenta de Chile? Yo creo que puede llegar a serlo. Ok. Senadora, misma pregunta. Mira, yo tengo la más profunda convicción, y así lo expresé hace ya varios meses, sin pedir ni reflexión ni condicionar nada, que había que competir, que teníamos que establecer un proceso de primarias amplio en que debatiéramos sobre el país que la ciudadanía nos demandaba construir hacia adelante, reconociendo que tenemos un pasado donde hay muchas cosas que mostrar, que tenemos que hacernos cargo de cosas mal hechas, de frentón, ejemplos varios, tema Transantiago, tema de no reformas hechas en materia de educación o de financiamiento a la educación, temas que tienen que ver con la inequidad en la salud y sobre todo en el territorio, regiones. Yo soy de regiones, nací, crecí en una región y con esa profunda convicción de que el país está en un momento distinto, planteé la necesidad de la competencia en una democracia y mantengo esa convicción. Estamos y tú lo decías al presentar el programa, a 2 años de una definición presidencial, donde tenemos que enfrentar además una elección municipal, la discusión en el territorio, en las comunas, la primera vinculación de hombres y mujeres con la autoridad y que nos demandan hacer propuestas al país en el territorio, en lo local, en las regiones y, por cierto, en un proyecto que
albergue a hombres y mujeres que no están contentos. Y desde las regiones asoman y afloran las voces. Freirina, Magallanes, Aysén, Calama, usted me está diciendo en fin. que si uno asumiera hoy día la concertación, que Michelle Bachelet será la candidata, no tendríamos este debate y por lo tanto no estaríamos discutiendo. No, yo estoy diciendo que si hoy día tuviéramos esa definición, tendría la misma fuerza que en 2 años más, la necesidad de competir, de participar y concursar por las ideas con proyectos. Con José Antonio hemos hecho un trabajo espectacular en la Comisión de Minería y Energía y nosotros le planteamos al país un diagnóstico en materia energética y una propuesta que ni siquiera ha sido escuchada y recogida por quienes hoy día hacen planteamientos al país, que no ha sido desvirtuada en materia de energías renovables no convencionales. Entonces, yo creo que el paradigma es distinto y hoy día la ciudadanía está mucho más empoderada. Las encuestas son un dato. Si es por encuestas, yo no hubiese sido candidata a senadora y no hubiese sacado una de las mayorías nacionales en la última elección senatorial y no sería probablemente hoy día senadora, tomando temas que antes no se tomaban, transgénicos, energías renovables, reforma tributaria en serio para un país que demanda más recursos frente a las demandas que tiene. Y eso es lo que hoy día nos pide ¿Puedo hacer un hombres y paréntesis mujeres? en esto que espero que sea una conversación? Me sorprende, digamos, la poca valoración que le da la encuesta cuando se trata, digamos, de este tema, pero la importancia que le atribuye a la concertación cuando esa misma encuesta le dan al presidente un 26, un 27, un 28% de respaldo y la toman, digamos, como oráculo prácticamente No, sagrado. Juan Manuel, ¿sabes cuál es la diferencia? Que la elección no es hoy día, que faltan 2 años, como dijiste tú. Y cuando hemos visto las encuestas del presidente, yo al menos lo he dicho así, lo hemos conversado con José Antonio, nos preocupa, porque cuando hay un presidente con tan poca valoración, eso debilita las instituciones y el país. Ahora, esas mismas encuestas que le pueden dar una valoración escasa hoy al presidente y que le dan una alta valoración a la expresidenta Bachelet, digamos, son las mismas encuestas, digamos. Sí, pero los presidentes no se eligen por encuesta y faltan 2 años. No, pero la gente es la que valora a la figura política que le gustaría que fuera presidente. Cuidado, pero la gente demanda propuesta. Y cuando tú estás en una competencia, y aquí hay algo que hay que rescatar, la propia presidenta Bachelet ha dicho que no podemos cometer el error que cometimos en la última elección y definición presidencial. Y ella quiere, si es que llegara a definirse por participar, ella está dispuesta, y lo ha dicho, a participar en un ejercicio democrático. Señor Velasco, en el caso suyo, además, se fue del gobierno de la presidenta Bachelet con un alto nivel de popularidad también, usted. Una cosa bastante poco común cuando se trata de un ministro de Hacienda, y en medio además de una situación que es compleja en materia económica. Por lo tanto, a diferencia de los otros 3 aquí sentados en el estudio, usted tiene una cercanía con la expresidenta, una historia de vínculo, un trabajo muy codo a codo. ¿Por qué siente usted que puede ser una buena alternativa a Michelle Bachelet? Porque yo tengo la convicción más profunda de que hay transformaciones que hay que hacer en Chile y que la política tradicional y las personas de la política tradicional que hoy día se arrogan la vocería de Michelle Bachelet, esa pega no la van a hacer. Esto no es una cosa de vínculos, amistades. Yo obviamente tengo una buena opinión y mucho respeto por la expresidenta, pero aquí no estamos discutiendo de personas. Yo me pregunto si los jerarcas de los partidos, que por 20 años han hablado de hacer transformaciones como por ejemplo cambiar el sistema electoral, como por ejemplo normar la vergüenza de la plata en la política, esa gente que por 20 años viene hablando de hacerlo y no lo ha hecho, ¿por qué habría de hacerlo ahora? Y yo llevo ya 6 meses porque partí antes que algunos de los colegas, conversando con mucha gente en todo Chile, y lo que te puedo decir es que más allá de las encuestas, lo que uno percibe todos los días es que la gente te dice, oye, estamos cabreados de que las cosas sigan siendo iguales, estamos cabreados de que sean los mismos, en la misma foto, uno prende la tele y la gente que está hoy eran los mismos de hace 20 años, en el Senado, en el gabinete, etcétera. Y eso tiene que cambiar. Y eso no va a cambiar si el país se cruza de brazos y espera que la salvación venga del extranjero. ¿Y si usted ganara, con quién gobernaría entonces? Yo creo que hay una generación de gente súper preparada en Chile, que no son los gerentes de Sebastián Piñera, pero que son las chilenas y los chilenos que durante los últimos 20 años han estado, desde la independencia, no han estado entre los partidos, pero que tienen un aporte gigantesco que hacer. ¿Me podría dar alguna idea de algún nombre de alguien que le gustaría que eventualmente estuviese en su gabinete? Mira, si faltan, como decía la Jimena, 2 años para las elecciones... Es que lo que me acaba de decir es muy vago. No, no te lo digo para nada de vago, yo te digo al revés. Yo tuve el privilegio de trabajar en el gobierno en que yo fui ministro y te puedo decir que
me tocó incorporar o ayudar a incorporar, entusiasmar a cantidad importantísima de gente que estuvieron como jefe de servicio, como subsecretario, en general. Hay una cantidad súper importante de gente que ha estado en el gobierno. Como ministro suyo, de algo. Nómbrame alguno, solamente como una imagen, para que poder dimensionar lo que nos está describiendo, porque es muy vago decir, hay muchos chilenos y chilenas que durante los últimos 20 años, eso es muy vago. No, yo soy muy preciso, mira. Hay dos tipos de personas, creo yo, que están hipercapacitadas para gobernar. Primero, creo que no se trata de hacer lo que hizo Piñera, que fue buscar gerentes. A mí me parece que la gente que ha estado en el servicio público y que hizo un aporte grande, no hay que mirarle menos como hizo este gobierno. Pero no estoy pensando de los que estuvieron en las primeras líneas, sino que estuvieron en las segundas líneas, y hay mucha gente. No te voy a dar nombres por una razón muy sencilla, porque creo que lo peor que le podríamos hacer al país a esta altura, cuando faltan 18 meses para una elección, es empezar a decir, mira, yo tengo esto no es un problema de nombre. Y la segunda cosa que te quiero decir es que yo he estado en reunión tras reunión, encuentro tras encuentro con jóvenes universitarios, con profesionales, y hay mucha gente calificada que hoy día no está en la política, y los nombres, si yo los mencionara, no significarían nada, porque hemos tenido un tapón, porque hemos tenido una gerontocracia que está instalada ahí, que se reparte las pegas y los cargos. Y parte del problema de Chile, precisamente, es que la gente que nos está escuchando en su casa está cabreada de esto y percibe que la política se ha vuelto un festival de codazos y un festival de zancadillas para que la misma gente se quede en las mismas pegas. ¿Comparte lo que dice Andrés Velasco? Yo te podría dar miles de nombres de gente que me encantaría invitar a mi gobierno. Ya, pero antes de eso, comparte lo que dice, la descripción que hace del actual momento político y de lo que podría eventual pasar si es que Bachelet llegara al poder y que en el fondo no serían los cambios, porque sería la misma gente. Hablo de gerontocracia aquí recién. Pero perdón, Andrés ha estado en el gobierno, o sea, él ha sido parte de la estructura de los que toman decisión, además ha estado lejos en el ministerio que más anhelaríamos tener quienes podemos estar en el poder. Me encantaría haber sido ministra de Hacienda alguna vez, porque de verdad se toman decisiones en ese ministerio. Era estaba en el servicio público, estoy súper orgullosa de haber sido ministro, pero otra cosa muy distinta es haber entrado a la política a los 14 años, como hicieron algunos, y 50 años más tarde siguen ahí, ¿no es cierto? Es una situación súper distinta, creo que no cabe ninguna duda. Andrés, déjame terminar una idea nomás, Jimena. Yo creo que es muy claro que una de las cosas que causó el repudio de la gente respecto a la concertación, y es la razón por la cual perdimos las elecciones, es la percepción que había muchos cargos que se llenaban no por el talento de la persona, sino que por su cercanía con un partido político. Y eso se repetía una y otra vez, y eso tiene que cambiar. Oye, una pregunta, porque yo entré a los 14 años a la política y nunca he sido ministra y fui recién senadora ahora. Y no tiene 65, y no tengo 65, soy creo la más joven del grupo. Pero una pregunta, yo creo que lejos, quienes más deciden en un país a la hora de tomar decisiones son, por cierto, la presidenta o el presidente de la República, y en la estructura que tenemos hoy día en Chile, el ministro de Hacienda, ¿o no? ¿Tú fuiste ministro? ¿Es así o no es así? A mí me habría encantado tener el poder que algunos dicen que los ministros de Hacienda tienen. ¿Tú dices que no? Los ministros de Hacienda tienen influencia, pero este mito que algunos tejen de que todo se corte en Hacienda... ¿Sabes a quién me gustaría nombrar a mí de ministro de Hacienda? A ver. Si me dijeran, ¿a quién te gustaría tener en tu equipo? A Germán Quintana, con quien, por cierto, me reuní recientemente en Washington. Y me encantaría tener en mi equipo a Carmen Romero, en el tema de cultura y patrimonio. O en el tema medioambiental a Guillermo Espinosa, gran y destacado profesor. O a Vicente Osa, un joven profesional. Yo podría hacer una larga lista de hombres y mujeres sub-50. ¿Podría ser o ya tiene hecha la lista? No, no tengo hecha la lista, porque obviamente eso es parte de lo que uno va construyendo. Pero gente que obviamente va a ser parte de un equipo, de un gobierno donde haya recambio, que no tiene que ver con edad, pero sí tiene que ver con quienes han ocupado o no han ocupado roles y que quieran correr la frontera. Claudio. Yo estaba pensando, a ver, en quiénes nos están viendo hoy día, las personas que tienen una profunda desconfianza con la política, no solamente porque uno sea militante o no, porque uno puede disfrazarse, un día tener militancia, otra vez, pero la gente considera que el ministro de Hacienda y el senador y el alcalde es tan político como el de al lado. O sea, aquí la diferencia con la gente que está a pie y que ve la clase política como una élite inalcanzable. Y yo he pensado harto, el otro día estuvo acá el presidente del Internacional de nuestro partido y dijo una cosa muy interesante. Hoy día no hay nada más fácil para ganar votos que dispararle a la política y a los políticos. Y sin embargo todos sabemos que para gobernar bien un país, y este gobierno lo ha aprendido a porrazo, se requieren buenos políticos. Se requiere gente que tenga capacidad de dialogar, de escuchar a los demás, de entender que sentarse con el adversario no es sinónimo de claudicación, si uno tiene que abrir el diálogo. Eso es la buena política. Entonces, el mejor antídoto en contra del discurso antipolítico y la desconfianza no es exacerbarlo,
es hacer buena política. ¿Y saben para mí lo que es buena política? Es la posibilidad de rodearse de buenas personas que piensen como nosotros y que no piensen como nosotros. ¿De quién es la culpa de ese discurso antipolítico? ¿Ah? ¿De quién es la culpa de ese discurso antipolítico? No, yo creo que aquí como toda la... Yo creo que es parte de una yo creo que historia. aquí hay fenómenos internacionales, la crisis de la política no es solamente chilena, es europea, etcétera. Segundo, hay errores de quienes estamos en política sin duda alguna. Cada vez que aparece un escándalo como el de Hualpén, como el de Arica, como de un parlamentario que abusa de su cargo, como de un ministro que abusa de su cargo, se desprestigia la política. Y por último, digamos las cosas por su nombre, hoy día vivimos una cultura muy individualista. Donde lo común, lo colectivo, el espacio donde se juega lo que nos compete a todos, no solamente mi bienestar personal está cada día. Entonces yo digo, frente a eso, ¿sabes lo que yo espero? Que ojalá que esta campaña, y se lo digo a Andrés con mucho cariño porque somos amigos hace mucho tiempo, no sea simplemente enamorar la bandera del antipoliticismo, del antipartidismo, de decir que el independiente es mejor que el militante de un partido, porque tampoco creo que el militante sea mejor que el independiente. Creo que nos necesitamos buenos partidos, buenos políticos, que escuchemos más, que estemos más en la calle y lo más importante, que prometamos menos y que hagamos más. ¿Sabes lo que pasa? ¿Puedo Sí, antes de ir con el senador Gómez. Mira, yo creo que aquí hay dos cosas que se mezclan, que no se deberían mezclar. Y ya que estamos todos pensando en el fútbol, porque a la Roja le va a ir bien este sábado, déjame hacer una comparación con la política. Depende cuánto hayan Cuando, pero parece que eso no van a jugar, parece. Depende de los borrachos. Entonces, mira, ya que estamos en Televisión Nacional, cuando Pedro Carcuro, cuando Pancho Sagredo critican el desempeño de un equipo, ellos no son antifútbol, ¿no es cierto? Ellos están diciendo, fulanito lo está haciendo mal, hágalo mejor. Cuando yo digo que la política en Chile, y en especial ciertas prácticas de los partidos han sido malas y la gente la repudia, yo no estoy siendo antipolítica. Así igual que Pedro Carcuro no es antifútbol. Yo estoy diciendo, puede haber buena política, puede haber mala política, y la verdad que la gente está cabreada de ciertas prácticas que han sido malas. El dar pegas en el Estado, y esto lo ve uno siempre en regiones, porque fulanito era de un partido y no porque fulanito tenía un currículum espléndido, una gran trayectoria, es una mala práctica, y decirlo no significa estar contra la política, al revés, significa decir, ojalá que tengamos una buena política. Senador Gómez. Mira, hay una cosa que a mí no me gusta, yo que quiero decirla con claridad. El hecho de que alguien sea militante de partido o no militante de partido tiene que ver con una convicción personal, con las ganas de aportar de alguna manera en un conglomerado en el cual el acceso es voluntario, porque cree que esa es la manera, esa es la forma de trabajar por el bien común, por el bien público. Haciendo la aclaración de que aquí hay 3 militantes y alguien que no milita en ningún partido, sí, que es el caso de Andrés Velasco. Entonces, bajo esa lógica, esta idea de que uno es bueno porque es militante o no es bueno porque es bueno porque es independiente, me parece que es un error. Y yo comparto de todo lo que dijo Andrés una sola cosa, las demás no las comparto, y comparto que en este país ha existido la estructura del poder de los partidos a través de los dirigentes partidarios, quienes definen quiénes son o no son parte de un determinado gobierno, de una determinada acción que pueda servir para desarrollar una política. Pero Andrés es parte de eso, porque él repartió cargo cuando era ministro, y lo hizo a partidos. Usted es democristiano, y es cosa de ver la estructura que él tenía en el ministerio. Entonces, no puedo yo creer que eso sea parte de mi discurso. Yo estoy convencido que eso no hay que hacerlo. Estoy convencido que hay que evitarlo. Y no estoy haciendo cargo, sino que estoy diciendo que así es la estructura. Quiero aclarar una cosa y le quiero aclarar en una frase. Déjame terminar. Yo jamás he invitado a nadie a un cargo preguntándole por su carnet. ¿Nunca? Le he preguntado por su capacidad. No, déjame terminar porque... Lo que usted dice, con toda la claridad ¿tiene certeza de lo que está diciendo? Total. Pero no estoy discutiendo, no estoy haciendo el cargo porque en el fondo él era ministro de un gabinete político. Entonces, lo que él está planteando yo lo comparto en el siguiente sentido. Yo creo que la estructura que tiene que tener el Estado que viene no puede ser que yo ingrese porque soy militante radical, democristiano, socialista o PPD, sino que hay que hacer un cambio profundo. En eso comparto, porque no puede ser que a mí me obliguen a tener un ministro X porque es militante de un partido. Cuando usted fue ministro, ¿no le hizo lo mismo? ¿De repartir cargos? Sí. Mira, yo puedo ser clarísimo en eso. Yo tuve gente de todos los partidos
independientes y gente que ni siquiera tenía una vinculación política. Pues a mí lo que me importaba, tal como lo que ha señalado Andrés, y en eso lo ¿Nunca comparto. respondió a una petición de un partido político para que pusiera quisiera a alguien de ese partido? Cuando una petición, y no voy a contar de quién, en que me exigió la pertenencia de un cargo por un partido, dije, yo soy el ministro y yo decido quién está en mi cargo. Y por eso que el Ministerio de Justicia durante esos años trabajó con toda libertad. Pero déjame terminar porque a mí me importa mucho que lo que digamos y hagamos frente a la opinión pública sea lo que vamos a hacer hacia el futuro. ¿Qué es lo que hay que hacer en este país? Transformar, reestructurar el Estado. La forma en que hoy día está distribuido, la forma en que está estructurado desde el punto de vista de su funcionamiento, colapsó. Y eso es un cambio profundo que hay que hacer. Bueno, aquí parece que hay cierta coincidencia, Jimena. ¿Sabes qué? Yo quería marcar un punto, me encuentro tan pequeña esta discusión, porque cuando hablamos de política, hablemos de la buena política. Y yo voy a poner un ejemplo donde la política importa e importa mucho. Energía. California. En California se gasta el 50% menos de energía. Déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea porque es importante. Me estás adelantando temas de pauta que quiero revisar más adelante como cosas temáticas. No voy a hablar de... Lo que pasa es que estamos hablando aquí de una cosa que a mí no me parece pequeña. Estamos discutiendo sobre los cambios necesarios en la política. Déjame, porque le pongo el ejemplo. En California se toman decisiones políticas respecto de qué tipo de energía tener y cómo hacerlo. Y esa es una definición política, no técnica. Y se le encarga al mundo técnico aplicar la definición política. Y hoy día California gasta el 50% menos en promedio que el resto de los Estados Unidos. Y esa es una definición política, de la buena política. Y la política hay que valorarla. Y a mí no me gusta que se generalice. Porque cuando se habla de la política en general, no se dice, esa persona tiene malas prácticas, que el ejemplo que puso Andrés respecto del fútbol. Cuando los comentaristas de fútbol acá en televisión hablan de un entrenador, de un jugador, lo hacen con nombre y apellido. No hablan del fútbol en general. Y cuando se habla de los políticos, de los partidos en general, se estigmatiza. Y yo creo que eso es algo que tenemos que erradicar en nuestro país. Don Claudio, y después quiero cerrar el tema de Bachelet, que nos queda dando vuelta con una pregunta más. Un tema que puede ser un espacio de consenso, pero va a requerir obviamente una labor un poquito más... ¿Qué tipo de Estado queremos tener? Yo creo que ese es efectivamente un Estado en el cual manden los tecnócratas o manden las personas que son electas para poder gobernar. Pero segundo, aun cuando manden las personas que son electas, que tienen responsabilidad política, si la estructura del Estado tiene que rifarse con cada gobierno, o puede ser una estructura bastante más profesional. Yo lamento mucho que este gobierno, después de lo que nos costó montar el sistema de alta dirección pública, lo haya borrado con un codo y haya despedido urbi et orbi a personas que habían sido reclutadas precisamente por sus méritos. Y con el argumento de la... Y yo creo que eso, si eso tú le agregas también la necesidad de descentralización, cuando tú tengas el día de mañana, eventualmente, no solamente electos los consejeros regionales, ojalá los intendentes, cuando tengas más poder en los municipios, ¿qué es lo que vas a estar haciendo, creo yo? Es creando una estructura de poder en el cual no va a ser el partido de turno el que designe todos los cargos del país. ¿Y eso significa un golpe? Sí. ¿Significa una lucha contra un establishment? Sí. Pero no significa descalificar a todos los que tienen política, porque hay personas, como algunos de los que estamos acá, que a mucha honra militamos en un partido y a mucha honra nos hemos jugado por estos temas durante mucho tiempo, aún a costa de la impopularidad en nuestras propias filas. Andrés, porque aquí ha sido emplazado por 3 de los candidatos. Déjame dar un ejemplo para graficar el problema. Aquí hemos escuchado que es súper bueno que los mejores estén en el gobierno. Hemos escuchado también, yo estoy de acuerdo con Claudio, que el sistema que se creó en el gobierno de Lagos para elegir por concurso a las personas en vez de a dedo es positivo, absolutamente. Pero yo te quiero contar una anécdota. A mí me tocó ayudar a redactar un proyecto de ley que llevamos al Congreso el año 2008, debe ser, en que proponíamos extender el número de cargos que son elegidos por concurso y no a dedo. Y agregábamos varios cientos de cargos. ¿Tú sabes lo que pasó con ese proyecto de ley? Nunca ha sido votado. No es que se hayan dado la molestia de rechazarlo, nunca se dieron la molestia siquiera de considerarlo. Creo que está todavía en la comisión de la Cámara de Diputados donde entró. Porque la verdad es que hay una retórica de los mejores, pero hay una práctica del dedismo y de la dedocracia, esa es la verdad. Entonces yo invitaría a los senadores, por ejemplo, que nos dijeran... ¿Y le pusieron urgencia a ese proyecto, no? Pues Manuel, ¿Está en el gobierno? Absolutamente. ¿Por qué no se votó si no le pusieron urgencia? Cuando uno quiere sacar adelante un proyecto y tiene el poder del Ejecutivo, le pone urgencia, le pone discusión urgencia, le inmediata. pone discusión inmediata. Y no tienes eso cómo significa evadirlo. que en 6 días tú tienes aprobado el proyecto. O rechazado, claro. Pero tienes que tomar lo tienes definición. aprobado o rechazado, pero tienes la votación clara. ¿Y ese proyecto entró, a favor o en contra? Andrés, con qué grado?
Mira, que ocurre lo siguiente. Si fuerzas una votación donde los senadores o diputados no quieren que se vote, te lo van a echar abajo. Entonces, suponer que el gobierno, esa es la verdad. Hay un tema también que tiene que ver con el fondo, también con la estructura del Estado. Y esto no tiene que ver con Andrés en particular, porque sería injusto atribuirse solamente a él. Algo se mencionaba antes. El poder del Ministerio de Hacienda en este país ha sido omnímodo en todos los gobiernos. Probablemente en este gobierno ha sido el más débil, pero en general ha sido... ¿Y sabes lo complicado? No es que tengamos finanzas públicas, porque hoy día creo que el país entero valora que Chile esté bien preparado y tenga disciplina fiscal. Lo que pasa es que hay muchas políticas que no se justifican solamente desde la disciplina fiscal. Tienen que ver con otras prioridades, la innovación, la tecnología, políticas sociales, muchas de las cuales, yo te digo decir, se hicieron en este gobierno y no se hicieron en nuestros gobiernos. Y yo digo... Como decía Hermógenes Pérez de Arce ayer, están gobernando con nuestra idea. Yo digo, ¿por qué? ¿Y sabes por qué? Porque cuando uno va a países modernos como Nueva Zelanda, el Tesoro, que es el equivalente, es un poder súper importante, pero junto con el Tesoro está la oficina del primer ministro y está la oficina de asuntos estatales, que es la que maneja el Estado. Yo tengo la impresión de que en Chile una de las reformas que tenemos que tener es que tiene que haber un poder que no es el Ministerio de Hacienda, que es el que maneja, los recursos humanos dentro del sector público, la capacidad de innovación, porque todo el poder en una sola mano, al final termina haciendo prevalecer, creo yo, criterios económicos, de disciplina fiscal, por sobre otros que son tanto o más válidos. Tengo que avanzar en ciertos temas, así que quiero cerrar. La primera pregunta que hice, llevamos 45 minutos en la primera pregunta. Podemos llegar hasta las 2 de la mañana. Es una buena pregunta, fácil. Oye, era una pregunta fácil. Era la pregunta fácil. Imagínate cómo serán las reglas. A ver, corto. Pero es que yo creo que el debate que ya agotémoslo en términos de la situación que estamos hablando. ¿Qué es lo que creo, por lo menos nosotros planteamos como cambio profundo? El Estado chileno, esta situación de ser un Estado subsidiario es lo que nosotros tenemos que transformar profundamente. Nosotros creemos que el Estado subsidiario se agotó, no es posible continuar con esta fórmula que se ha planteado. Hay que tener un Estado activo, que se preocupe del ciudadano, de los problemas que tiene. Eso significa reformular el Estado, desde el punto de vista de las personas que ingresan, de la estructura del Estado, pero hacerse responsable de aquellas cosas que no lo van a hacer los privados. Tú tienes la obligación de transformar ese Estado. Y esas son ideas de fondo que tenemos que debatir. ¿Qué Estado queremos? Esa que es la parte final, por lo menos así yo lo tenía pensado, se me adelantó. Una cosa que me pasa todos los días, no se preocupen, que por supuesto que se me adelantan los temas. Me gustaría que miráramos un poquitito cómo se imaginan ustedes en el gobierno en el que están, o cuál sería el ideal de la administración que les gustaría enfrentar. Antes, solamente para cerrar el tema de Bachelet, ¿creen ustedes que es necesario que se defina ya, o ella diga ya si va a ser o no va a ser candidata? ¿Sí o no? ¿O da lo mismo? No, da lo mismo. Yo tengo la impresión, todos decimos lo mismo porque nos metemos en un problema cuando decimos una cosa. Es decir, no esperemos que resuelva, pero yo creo que en algún minuto y pronto tiene que haber una definición, porque eso ayuda a determinar cosas. Por ejemplo, si los que estamos acá vamos a competir o no. Yo lo digo ahora, en este instante, yo por lo menos voy a competir igual. Si ella es candidata, compite igual. Si ella es candidata, por lo que señalé con anterioridad. Por eso es que es importante tener claro cuándo y cómo estas cosas se decantan. Porque lo que decía Andrés, que en eso también comparto, que son los poderes fácticos de la concertación, que son tremendos, son unos poderes que determinan qué hacer, es indispensable que en algún minuto podamos tomar una decisión. Por eso yo lo declaro acá. Aunque significa, y quiero decirlo con toda claridad, que yo no puedo postular nuevamente para ser senador porque las primarias van a ser coetáneas. Claro. Por lo tanto, voy a poner todo mi esfuerzo porque hay un debate de fondo en materia de proyectos y programas para que la gente decida. Lo que está diciendo ahora es que no va a ser candidato a senador. No puedo porque son coetáneos. Por lo tanto, ya tomó esa decisión. La tomé, absolutamente. Antes de ir con ustedes, porque en el caso de ustedes son del mismo partido, Andrés, hace algún tiempo nosotros conversamos en la Radio Duna. Y cuando hablamos de este tema, decías que si Bachelet era candidata, ustedes representaban más o menos lo mismo, por lo tanto no tenía mucho sentido la primaria. Entiendo que esta opinión ha ido cambiando con el paso del tiempo. Yo dije en su momento que obviamente no es fácil competir con alguien que en su momento fue tu jefe, pero también tengo la convicción total que aquí no se trata de que sea fácil o difícil, se trata de darle a la gente las oportunidades y que sean las personas las que elijan. Me parece súper importante. Y yo quiero reiterar ahora lo que he dicho ya hace varios meses. Yo voy a competir. Voy a competir independientemente de quién participe y ojalá que todos los aquí presentes también compitan y ojalá que haya otros y otras. ¿Sabes por qué?
porque yo creo que no son ni las cúpulas ni los comités llamados a elegir quiénes son los candidatos. ¿Compites en la primaria de la Concertación? Absolutamente. Perfecto. Y quiero ser muy claro, yo creo que ojalá la primaria sea de la oposición, que no esté limitada a unos pocos. Y segundo, esto es súper importante, y lo traigo a colación además porque hay un proyecto de ley que se va a ver pronto en el Congreso, la próxima semana, entiendo. Aquí no puede haber primarias truchas. Yo aquí en esto creo que José Antonio dijo una palabra que a algunos les podrá parecer excesiva, pero que yo creo que tiene visos de realidad importante. Que de hecho ha sido una de las grandes críticas que ha tenido el proyecto que se debate hoy en el Parlamento y que favorece a quienes son candidatos dentro de un partido, pero a los independientes no. Tú lo has dicho súper bien. Aquí no puede ocurrir que resulta que se dice que los independientes participen. Bueno, ¿y quién decide si pueden participar o no? Bueno, los que van a competir con los independientes. Esto es como decirle a las 5 AFP que hay hoy día, oiga, ¿usted quiere que venga otra? ¿Qué van a decir? Van a decir que no nomás, ¿no es cierto? Es bastante obvio. Entonces, el proyecto que hoy día hay es re malo, ya hay que cambiarlo. Cuando uno no tiene partido político que lo sustente, y lo digo en el buen sentido, los partidos tienen una buena maquinaria que ayudan mucho a movilizar gente el día de la primaria y ayudan a hacer campaña, ¿no se corre el riesgo de que siendo independiente, es decir, no teniendo ese respaldo, esa espalda detrás, esa musculatura, se pueda perder más fácilmente? Es un desafío, pero el desafío yo te digo que yo lo veo un poco distinto que tú. Yo creo que el desafío es que vaya mucha gente y vote, porque digamos las cosas como son. Si es una primaria chiquitita y van solamente los que siempre han votado, obviamente los partidos van a sacar las micros como lo hicieron en Valparaíso, ¿no es cierto? Y ahí sabemos cuál va a ser el resultado. Pero esa es justamente la primaria que creo que no queremos. Y aquí con Claudio el otro día fuimos a la moneda y con Claudio estamos de acuerdo en esto. Yo creo que lo importante es que vote la mayor cantidad de gente posible. Un segundo. Claro. Pero ya lo conversamos la vez anterior. Yo estoy dispuesto a patrocinar la indicación que tú redactes para que puedas participar como independiente en las primarias. Y la Jimena yo creo que está también disponible a que hagamos esa... Hay que hacerlo rápido porque termina creo que la próxima... Entonces, yo estoy dispuesto. Lo único que sí creo que hay que establecer ciertos criterios y además creo que en esas primarias tienen que haber también plebiscitos temáticos. Porque no puede ser, si yo tengo hartas diferencias contigo desde el punto de vista estructural. No puede ser que tú ganes las primarias y tengas un programa que no representa al resto, pero se puede hacer esa... Si estuviéramos todos de acuerdo no estaríamos aquí, la gracia es que tengamos diferencias, pero ¿no? me refiero y que sea la gente la que elija. Sería interesante eso, yo estoy dispuesto a patrocinarla porque me parece razonable que exista apertura, que no se cierre a los partidos. Tengo pendiente a ustedes dos porque ustedes dos forman parte del mismo partido político y por lo tanto, ¿qué va a pasar en el caso de ustedes? Considerando que tenemos la elección presidencial. Juan Manuel, eso está resuelto por nuestro estatuto. Nosotros por estatuto tenemos primarias abiertas. ¿Qué vendría siendo que como una especie militantes demócratas cristianos y todos los independientes. Esto sería como los octavos de final. O sea, semifinal. Y después participamos en la primaria de la oposición. Yo fui la primera que dije que tenía que haber primaria. Dije, sin reflexión de por medio y sin condición, que iba a todas. Y lo mantengo y lo sostengo. Creo que para defender la democracia se requiere competencia. El que pierde apoya al otro. Se requiere, por supuesto. Y el que... solamente para dejarlo meridianamente claro, el que gane va... de ustedes dos, va a competir con Bachelet si es que es candidata y Bachelet acepta participar de primaria. Perfecto. Solo para dejarlo medianamente claro, si hagamos de cuenta que Bachelet está fuera de esta ecuación, es Andrés Velasco el candidato que gana esta primaria, ¿ustedes van a trabajar en pos de su candidatura? Absolutamente. Pero puede ser una cosa... Va a ganar Jimena Rincón. Pero si pasara eso... Con convicción. Ya, pero... Por cierto. Okay. A ver, eso es el ejercicio de la democracia. Perfecto. Por favor. Yo hice una pregunta que partió con José Antonio y después llegó Andrés. Yo creo que... Mira, Andrés ha dicho algo ahora que yo lo respeto, pero que no es exactamente cierto. Yo recuerdo perfectamente su declaración original cuando él dijo que si Bachelet era la candidata, él no era candidato. Ahora bien, uno cambia de opinión y me parece legítimo que sí sea, y él sabe que, al igual que los que estamos acá, no queremos una primaria restrictiva, sino más bien amplia. ¿Qué me pasa a mí con la actitud de la presidenta Bachelet? Yo creo que hay que respetar su derecho a tomar la decisión. Lo que no me parece es que mantengamos en el limbo si vamos a tener una primaria o no de toda la concertación. Y eso creo que aquí hay una decisión política, ya sea de ella directamente o de los edecanes o de los voceros, que decir aquí, si tenemos, porque una de las discusiones que tuvimos con Andrés, con el ministro Larroulé, es, aquí tiene que haber una decisión de si vamos a tener esta primaria legal, porque ¿sabes lo que pasa? Que aquí tiene que haber una primaria que dé garantía a todo, que esté financiada. Tengo que decir algo. El director de continuidad quiere entrar con una lanzallama por la puerta hace como 15 minutos porque no veo comerciales. Vamos a la pausa y hablamos de esto, de las primarias, y después avanzamos en otros temas. Esto es Vía Pública.
La discusión con los candidatos vinculados a la concertación, candidatos presidenciales. El primer debate que hacen en televisión. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Vía Pública conversando con José Antonio Gómez, Claudio Rego, Jimena Rincón y Andrés Velasco sobre candidaturas presidenciales en la órbita de la concertación. Tenía la palabra Jimena Rincón, estábamos hablando del procedimiento de las primarias y definir más o menos qué tipo de primaria y cuándo deben ser. Yo hay dos cosas que quiero decir porque me preocupa que se instale en el país algo que yo siento que la gente está saturada y cansada. Primero, procedimiento. No discutamos de procedimiento ni armemos discusiones falsas. Nadie discute hoy día en el país que vamos a definir un candidato o candidata espero, a presidente de la República de la oposición. Quizás podamos discutir cuántos entran, pero eso no está en discusión. Y a mí me preocupa que transmitamos que ese tema, cuando creo de verdad que los temas que nos está imponiendo la ciudadanía son reforma tributaria, reforma a la educación, qué pasa con la salud, qué pasa con las regiones, tú lo relatabas en la enumeración, las reformas políticas que son necesarias. Primer tema. Segundo, en las primarias no solamente está en juego, en las primarias legales que estamos discutiendo y lo hemos conversado en el Senado, el tema de quienes entran como independientes. Yo creo que ahí hay que buscar obviamente un espacio para que efectivamente estén los independientes, sino que tengamos primarias de verdad, con financiamiento, con publicidad, con una cuota que permita que exista participación de todos. Fíjate que Juan Manuel... Perdón, primarias abiertas, es decir, que puedan participar todo aquello que no sea militante de los partidos del gobierno. Los independientes, sí, claro, obvio, con ciertos requisitos mínimos de representación. Perfecto. Pero ¿sabes por qué esto es importante? Porque hoy día, tal como está la ley, hace que la política quede radicada en la élite. El que tiene plata puede participar en política. ¿Por qué no hay financiamiento para la política? ¿Por qué no hay publicidad obligatoria? ¿Alguna pregunta práctica? Perdón, y finalmente, para terminar, que sean simultáneas. Sí, vale decir, las primarias que hagamos en la oposición la palabra, también pero sean... solamente para despejar algunas cosas que me quedan dando vuelta. Andrés Velasco decía que quiere que sea una primaria de la oposición. O sea, visto hasta ahora quienes han expresamente dicho que son candidatos presidenciales, Marco Enrique Uminami, Tomás Jocelyn Holt... No, él dice que no es candidato. ¿Ah? ¿Quién? El MEO dice que todavía no es candidato. No, pero es obvio que ha estado trabajando para ser candidato, digamos. Marco Enrique Uminami, Tomás Jocelyn Holt... Y Franco Parisi, que también es candidato, que no es de la órbita del gobierno, por lo tanto es de la oposición por ende, debiesen participar en esta primaria. Mientras más amplias sean, tanto mejor de la oposición. ¿Y cuándo debiesen ser? Mayo. Me permite. Andrés Velasco tenía perdida la palabra. Gracias. Yo creo que la Jimena tiene toda la razón en cuanto a que no nos quedemos pegados en los procedimientos, porque hay asuntos súper importantes que ojalá podamos conversar y abordar hoy día. Pero ya que estamos en el tema, despachémoslo bien. Yo quiero agradecerle el gesto a José Antonio Gómez. Entiendo que la Jimena se acaba de sumar, con Claudio ya también hay una conversación. Esto no es una fórmula que estemos haciendo... que nosotros estamos redactando las indicaciones en ese sentido. O sea, esto se ha discutido al interior del Senado. ¿Es el último día para presentar las indicaciones o es mañana? Pero mira, es mañana, yo creo, ¿no? ¿Mañana viernes? Sí. Yo tengo varias indicaciones. Pero, o sea, déjame solo terminar el punto. Mira, aquí no se trata de estar resolviendo una situación puntual de si fulanito puede o no puede entrar. Aquí estamos haciendo una ley que va a tener vigencia a 30, 40 años. Y la clave, creo yo, y en el principio estamos de acuerdo. Lo que pasa es que yo no dudo de la palabra de ninguno de los aquí presentes, que son gente súper honorable, pero hay declaraciones de presidentes de partidos que dicen que ellos no quieren primarias. Jimena, eso está en la prensa, ¿no es cierto? El presidente del Partido Socialista, por ejemplo, dijo que su sentido común le hacía pensar que no había primarias. Entonces, ¿qué te quiero decir? A lo que quisiera agregar una cosa, perdón, pero se interpretó en su momento el acuerdo de su partido, la Democracia Cristiana, con el Partido Socialista como un respaldo implícito y una abdicación, digamos, llevar candidato presidencial. Es tan malo ese acuerdo que hoy día está en el papel del papelero. Estamos de acuerdo en eso. Por favor. Claro. Dos cosas que quiero complementar lo que se ha dicho acá. Uno, coincido con la Jimena, yo creo que ese acuerdo de Andrade con Ignacio Walker de llevar un candidato único de dos partidos nació muerto. O sea, hoy día lo que está es una competencia abierta. Ahora bien, aparte de lo que se ha hablado acá, que yo lo suscribo, de que sea financiamiento, que sea única, simultánea, que no haya exclusión, yo creo que hay un tema súper importante que tengamos espacio para debatir. Porque ¿sabe lo que pasa? Que hoy día tenemos voto voluntario. Hay 5,3 millones de jóvenes que nunca han votado
y que la pregunta que ellos se van a hacer legítimamente es por qué yo el día de la votación, primero de la primaria y después de la elección, tengo que dejar de hacer el asado que tenía planificado en mi casa, Claro. y voy a ir a votar. ¿Y saben lo que va a pasar? Es que si no tenemos espacio, y ahí voy al tema de los plazos, si no tenemos espacio para poder decir estas cosas en televisión, porque el Twitter ayuda, pero no es suficiente porque hay una tremenda brecha digital en Chile. Bueno, ¿cómo le voy a decir yo a la gente que vive en guetos de vivienda de que una de las políticas que tenemos que hacer hoy día es eliminar los guetos de vivienda que tenemos y ser capaz de tener viviendas dignas en barrios dignos? Porque si ese tipo de debate, por poner uno, empieza a estar en el debate y tenemos visiones distintas, yo ciudadano de a pie, que no creo en la política, que en general tengo un desencanto frente a los partidos, y eso lo sabemos, pucha, en una vez, ¿sabes qué me digo? Tal o cual candidato me interpreta a mí, en este tema que para mí es fundamental. Si yo no tengo seguro de salud, o una mala cobertura de salud, y tengo un problema grave que no está cubierto, bueno, ¿qué candidato puede proponerlo? Entonces, en la medida, y yo suscribo lo que se ha dicho acá, que le pongamos, primero, sustancia al debate político, por eso que no a la encuestocracia, sí al debate político, y segundo, que la primaria que se haga tenga tiempo y difusión para poder tener este debate. Creo que vamos a enriquecer la calidad de la democracia en Chile. Senador Gómez, aquí levantan la mano. Pido la palabra. Como en el colegio. Profesor, mira, Pepito Gómez, le toca. yo quiero, mira, yo creo que esta discusión es un poco bizantina y en el fondo lo que hay que establecer son criterios claros. Las primarias sean abiertas, competitivas, que puedan ser de la oposición. Con publicidad. Eso significa con publicidad, con la micro del día que se vota gratuita, etcétera. Pero el punto central de una primaria tiene que ver con otra cosa, que la quiero plantear con fuerza. Tiene que ver con los proyectos que cada uno de nosotros plantee, porque eso es lo que la gente nos va a escuchar. Yo estoy convencido que un cambio profundo que requiere este país es una asamblea constituyente. Eso significa que la Constitución, lo que nos rige como norma suprema, tiene que ser validada por la gente. Y para eso quiero presentar un proyecto, que lo estoy discutiendo con las asambleas constituyentes, con todo, que es la cuarta boleta. ¿Qué significa? Que el día de la elección presidencial va a haber una boleta para votar por diputado, por senador, por presidente y por asamblea constituyente o nueva constitución. Si está dispuesto a que haya una asamblea constituyente. Exactamente. Dentro de Al más puro estilo Honduras. Ya vimos cómo terminó eso hace Ecuador, algunos años. no, pero terminó bien en Colombia y en otros lados. ¿Qué significa? Que institucionalmente nosotros vamos a plantear un proyecto que va a explicar por qué es importante una nueva constitución y una asamblea constituyente. Segundo, cómo se constituye esa asamblea constituyente. ¿Qué vamos a pedir? Que los parlamentarios, que se supone que representamos a la opinión pública, voten a favor de ese proyecto para que sean los ciudadanos en esa elección que decidan o no si tenemos nueva constitución. ¿Les gusta la idea de asamblea constituyente? ¿Por qué no? Yo creo que Oye. lo que a mí me gusta es la idea de una nueva constitución. Eso es. Y hoy día hay que discutirla. así como creo que no hay que amarrarse al procedimiento, veamos cuál es el mejor procedimiento para hacerla. Pero una manera de discutir, oye, ¿cuál es este nuevo contrato social y político en Chile? Que redefina la estructura del Estado, descentralizado o no, que redefina el rol del Estado en materias productivas, en materias de innovación. Pero eso Quítenle el micrófono, Rego, por favor. Quítenle el micrófono, Rego. De nuevo, yo creo que nos estamos enredando en el procedimiento. O sea, aquí no se trata si de asamblea o no asamblea. La pregunta es qué cambios se van a hacer. Y yo soy de la convicción de que hay cambios profundos al régimen político. Vuelvo a algo que yo creo que es muy importante. Nuestra política no puede estar contaminada por el dinero como lo está. Hace años que se discute la posibilidad de regular y transparentar lo que se llama el lobby. Uno no sabe muchas veces, cuando uno va al Congreso y hay gente que lo ve corriendo por los pasillos, uno intuye que andan pidiendo favores, que vienen a hacer planteamientos. Creo que todos vamos a estar de acuerdo aquí en que sería bueno que supiéramos exactamente quién anda pidiendo, qué cosa, qué ofrece a cambio, ¿no es cierto? Algo tan sencillo como que haya un registro. Hay un proyecto de ley que a mí me tocó ayudar a elaborar, que lo mandamos el año 2007. El actual gobierno dice que va a mandar otro proyecto. Yo no veo para qué van a mandar otro proyecto. Que votemos el que se hizo en su momento, que ¿Le está fue mal remando. con los proyectos que le tocó ayudar a redactar? No, yo creo que le faltó buenos asesores que le dijeran cuál era su Ya lleva dos que Sí, están ahí durmiendo. Una observación a lo que señala Andrés, porque creo que es importante el debate que en mi opinión es el debate del empoderar a la gente, porque de eso estamos hablando. Exactamente. No es que yo me enrede en el procedimiento, sino que mientras no exista un cambio profundo en este país vamos a tener un binominal y vamos a tener uno y uno.
y no tenemos posibilidades para sacar adelante los proyectos que tú señalaste con anterioridad, que tenemos la diferencia. Esa es la fórmula que tú ves, senador, es que perdón, para modificar hoy día el sistema político, porque da la sensación, esta es una discusión que la Concertación tuvo ya hace algunos años, pero no logró ponerse ni siquiera de acuerdo sobre qué cosa había que poner en un cambio binominal. De acuerdo, Jimenita, una sola vez, que yo creo que este es el debate de fondo. Una sola cosa, nosotros nunca nos pusimos de acuerdo en hacer cambios en el sistema binominal porque los que están aferrados al cargo no lo quieren hacer. Y votan en contra y entorpecen cualquier cambio profundo en lo que sea, por ejemplo, no reelección. Porque va a haber gente que lleva 20 y tantos años, que va a cumplir 24. 30 años en el Parlamento. Plebiscitos vinculantes con determinadas materias que no se pueden resolver, etcétera. Hay una cantidad, referéndum revocatorios, tengo varias ideas que se me golpan en la cabeza. Lo que quiero decir es que cuando nosotros planteamos la idea de un cambio y que sea la ciudadanía la que se empodere al próximo presidente para que pueda hacer los cambios constitucionales, porque lo plantea Claudio, son cambios profundos, pero esos cambios no se pueden hacer con el actual Parlamento. No se puede, porque estamos empatados, porque incluso entre nosotros tenemos diferencias. ¿Quién resuelve eso? La gente, el poder de la gente. Jimena. Oye, pero hay una propuesta también de hacerlo en forma bicameral y que además esto se consulte y se plebiscite. Yo creo que las fórmulas las podemos discutir. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, yo lo que estoy diciendo, Juan Antonio, es que podemos discutir las fórmulas, pero lo concreto y lo real es que la ciudadanía demanda un cambio en la representación política de nuestro país. Y eso obviamente pasa por cambiar la Constitución, y yo creo que nadie discute aquello. Pero, insisto, pero no nos quedemos en el procedimiento y hagámonos cargo de los temas profundos. Y temas profundos aquí tenemos... Que da la sensación de que el tema profundo lo tenemos lista. como claro, y lo que nos perjudica es precisamente que no encontramos el procedimiento para llegar a la modificación del tema profundo. No, porque mira, justamente, Pero, preguntaban aquí, bueno, ¿y por qué estos proyectos que yo mencionaba? Estos hombres no dejan hablar, ¿ah? Oye, los hombres no dejan hablar, son pero espantosos. Ya, Andrés, Claudio, y vuelvo con Jimena. Por favor. Mira, ¿por qué yo aquí voy a manifestar un acuerdo con lo que acaba de decir José Antonio Gómez? ¿Por qué muchas de estas ideas se vienen debatiendo hace 20 años y al final no se aprueban los cambios? Básicamente porque quienes fueron elegidos bajo el sistema y el sistema los beneficia no lo quieren cambiar. Entonces hay una retórica permanente de que sí queremos cambio, queremos cambio, queremos cambio. En el momento de apretar el botoncito y votar no ocurre. ¿Hace cuántos años que se viene diciendo el binominal es malo, que es súper malo, que es injusto, que aleja a la gente de la política, que consagra un empate? Y se habla, y se habla, y se habla. Pero ¿qué pasa? La gente que se benefició del sistema en los hechos no lo quiere cambiar. Claudio. Entonces, por eso es tan importante, creo yo, que la gente que no ha estado dentro del sistema tenga la oportunidad de plantearlo, que la competencia venga desde afuera. Mira, Claudio. Dos cosas respecto a este tema. Creo que el tema del cambio de reglas del juego y este nuevo contrato supone efectivamente cambiar una constitución que fue hecha una dictadura, que privilegió ciertos valores por sobre otros valores que hoy día claramente la sociedad chilena quiere discutir. Ahora bien, el tema del binominal, que parece que es un tema pivotal del punto de vista de los cambios políticos, tiene distintas maneras de ser resuelto. No tiene por qué ser resuelto necesariamente una asamblea constituyente. Yo quiero aprovechar el programa porque probablemente nuestro amigo Carlos Larraín, nuestro amigo Patricio Melero están viendo el programa hoy día. Y siempre puesto que hablemos entre nosotros, aquí falta otra parte de la ecuación. Llamémoslo, ¿eh? Oye, preguntarle, ¿creen que en este país es importante que haya mayoría? Hoy día, ¿cuál es el desprestigio del Congreso Nacional? No creen. ¿Por qué los jóvenes dicen, ¿para qué vamos a ir al Congreso? Mejor marchemos, porque está empatado, porque los quórums son infinitos. Entonces yo digo, a la derecha chilena, que cree, o que declara por lo menos que quiere gobernabilidad, que quiere desprestigiar las instituciones políticas, hoy día es el llamado a ellos. ¿Están o no por esto? Y por último... Ahora, quisiera recordar, es que me parece que es importante, el presidente de la Democracia Cristiana, o sea, el partido de ustedes, con don Carlos Larraín, discutieron largamente y presentaron... Son los únicos que han presentado un proyecto para hacer alguna modificación. El tema es el siguiente, ese proyecto todavía no se materializa. El diputado Jorge Burgo está encabezando un equipo para hacerlo. Yo creo que llegó el momento que la clase política que está en el Congreso ponga su billetera o su voto donde pone su boca. ¿Estamos por cambiarlo? Cambiémoslo. Pero también, ojo con el maximalismo. ¿Sabe cuál es mi temor también? Es que gente que está escuchando este programa y que le cuesta entender algo que nosotros compartimos, que las reformas políticas son también necesarias para las reformas sociales, crea que si no se hace el cambio binominal no hay nada más que hacer. Porque yo digo, cuando nosotros vemos el descalabro de este gobierno en materia de seguridad ciudadana,
que prometió el fin del recreo a todos los delincuentes, Oye, que ha aumentado en un 10%. Ya, pero yo digo, vamos hablando más cortito porque se Oye, nos va el sí, por programa favor. y llegan a hablar ¿Sabes del que hay tema. tenemos la algunos que, posibilidad Jiménez, hay algunos que no pasemos dejan quejando hablar? un poco. Bueno, déjame hablar tenemos la entonces. posibilidad. Pero si es él el que está hablando, Ya. si tú quieres interrumpirlo, Yo lo voy a puedes interrumpirlo, interrumpir. sí, Pero, Sara, Oye, pero no no es es el debate solamente, formal. no es solamente el tema al cambio, al binominal, porque ese obviamente que es un punto. También hay que hacer cambios profundos en materia de financiamiento de la política, porque hoy día el poder económico ha capturado al poder político y tenemos un país que ha pasado a ser el país de los tres, las 3 farmacias, los 3 supermercados, los 3 retail, las 3 pesqueras, las 3 forestales, y resulta que no hay disposición en el poder político a correr las fronteras y a mover y a cambiar esto. ¿Por qué? Porque hay ciertos intereses que están guardados y protegidos. Entonces, ¿cambio el binominal? Sí. ¿Cambio al financiamiento de la política? También. ¿Cambio a la forma en que funcionan los partidos políticos? Por Dios que es necesaria, porque si no, no vamos a tener una justa representación de todos y todas en la toma de decisiones. Como no me quedan muchos minutos, me gustaría por lo menos ir viendo que piensan sobre ciertas cosas, como para que la gente también se forme una idea de si él fuese presidente, qué hubiese hecho o qué haría respecto de ciertas cosas, como por ejemplo Hidroaicén. Hoy, Hidroaicén. Y visto además lo que ha planteado Colbún la semana pasada. José Antonio Gómez. Yo he señalado siempre que Hidroaicén me parece que es una forma de hacer un proyecto energético que va contra el desarrollo del país, no va a favor del desarrollo del país, porque se genera una externalidad negativa en una zona preciosa cuyo fundamento llega a ser y debe ser un monumento para la humanidad, y nosotros podemos resolver los problemas energéticos de una manera distinta. Lo he dicho con toda claridad. Hidroaicén está destinado, como muchas cosas se destinan en este país, a los grandes consorcios económicos, a lograr resolver los problemas energéticos en relación a eso, y no en función de proteger los bienes propios de Chile, el medio ambiente y otra cantidad de cosas que son mucho más importantes. Si fuese presidente hoy, ¿qué harías con Hidroaicén, que ya está en una fase avanzada? Bueno, Hidroaicén tiene, desgraciadamente, en nuestra fórmula, desgraciada y no desgraciadamente, en nuestra fórmula institucional, Hidroaicén ha seguido un camino. Pero tú puedes perfectamente establecer a través de las autoridades políticas que han participado de eso, criterios que tendrían que obligar a Hidroaicén a constituirse y reconstruirse de una manera distinta. Que no signifique pasar por casi 10 regiones de este país con un tendido eléctrico que va a destrozar el medio ambiente. En ese aspecto yo he sido clarito. Para mí Hidroaicén no es la solución. Así tiemblen los empresarios, porque lo que importa es el bienestar de Chile, que el medio ambiente sea decente. Claudio. Yo creo que la hidroelectricidad es y debiera ser parte esencial de la política energética chilena. Por varias razones, porque es limpia, porque es renovable y porque es abundante en Chile. El verdadero crimen en Chile es que hayamos pasado en la lógica del menor costo puntual a una materia energética que tiene el 70% en base a carbón y a diésel, que contamina el medio ambiente y contamina a las personas y a las localidades. Y en tercer lugar, lo que pasa hoy día con Hidroaicén, como con miles de proyectos, es que nuestra institucionalidad no tiene una planificación del país que minimice los costos de cualquier proyecto eléctrico, porque cualquier proyecto eléctrico requiere tendido eléctrico, cualquiera, y va a tener un costo. ¿Cómo minimizamos eso? Hoy día, ¿qué hace? El empresario elige el lugar donde tiene menos costos. Eso me parece inaceptable como país. Y en consecuencia, en este caso, en el caso particular de Hidroaicén, donde lo que está pendiente es lo más importante del proyecto, que es el tendido eléctrico. O sea, lo que va a calificar bien o mal ese proyecto a la larga va a ser si el tendido eléctrico destruye el paisaje, y eso no está pendiente. ¿Y qué harías tú? Bueno, yo creo, mira, aquí se habló el parte del gobierno. Mira, el gobierno, ¿sabe lo que dijo? Dijo que aquí había que hacer una gran carretera en materia de electricidad. No ha pasado nada. ¿Qué harías tú? 5 minutos. A ver, yo creo que tenemos que, independiente de Hidroaicén, construir esta carretera de Arica a Magallanes, donde corresponda. Yo estoy en desacuerdo que los proyectos de energía sean evaluados por los propios proponentes. Creo que el Estado tiene que evaluarlo. Tercero, creo que tenemos que evaluar las cuencas fluviales de Chile y decidir, aunque cueste, aunque sea doloroso, qué cuencas vamos a intervenir y qué cuencas no. Y sobre Hidroaicén, si fuese presidente hoy, ¿qué harías? No, hoy día está paralizado el proyecto, está paralizado porque hay fallas institucionales, y lo que hay que hacer ahora de una vez por todas, porque hay una cosa para el empresariado. El empresariado le gustó este sistema de evaluación ambiental mientras le fue útil. Hoy día ya no le es útil. Y en consecuencia creo que llegó un buen momento para cambiarlo. Están fallando. Chile es un país que es rico en recursos hídricos y eso es sabido y conocido por todos.
pero no puede ser ese el mecanismo cuando afecta el medio ambiente, cuando afecta la sustentabilidad. Y nosotros trabajamos, José Antonio, 6 meses con expertos, con energías alternativas, con académicos, con la sociedad civil. Hicimos un diagnóstico de la situación energética en el país y una propuesta. No ha sido desvirtuada aquella. Y apostamos a las energías limpias y apostamos al ahorro energético, a la eficiencia energética. Chile venía avanzando en ese sentido en el gobierno de la Concertación, en el gobierno de la presidenta Bachelet, se detuvo. 26% menos de energía renovable no convencional, 27% menos de ahorro energético en el presupuesto de la Nación. Ahí tenemos un pecado como país y creo que tenemos que enfrentarlo. Yo, si me preguntas a mí qué hubiese hecho, yo hubiese diferido Hidroaicén mientras no hiciéramos uso de nuestras energías renovables y de la eficiencia energética. Y creo que es una vergüenza, y lo digo con todas sus letras, que corran los ministros cuando una empresa pone en jaque al gobierno o al país por el tema de la línea de transmisión. Y que no corran los ministros cuando los estudiantes estuvieron movilizados 6 meses por un tema tan fundamental como la educación. Andrés Velasco. Yo lamento que la discusión de la última semana haya sido si los empresarios están enojados o no. Creo que eso es lo que menos importa. Lo que importa es cómo vamos a evitar que en Chile se apague la luz. ¿Cómo evitar que se sigan enojando? ¿Cómo evitamos que la gente tenga luz, que la tenga a un precio razonable, porque eso impacta el bolsillo, especialmente a las familias más pobres, y que además no cometamos algo que a nadie le gusta? Yo creo que a ninguno de los aquí presentes, nadie de los que está en la casa, a todos nos dura la guata cuando nos imaginamos la Patagonia, que es bellísima, con torres, ¿no es cierto? Pero el punto es que hay que conjugar esta necesidad básica que tenemos de cómo generamos más energía y más limpia. Y aquí, primero, que han hecho muchos países, parten por preguntarse cómo se gasta menos y se gasta mejor y se ahorra. Y este gobierno en esa materia dejó de lado todo lo que se venía haciendo, absolutamente todo. Hay mucho que se puede conseguir por la vía de cambiar ampolletas, de cambiar motores, de utilizar, por ejemplo, la generación a muy pequeña escala, eléctrica, solar, en fin, hay una cantidad de cambios que se pueden hacer que hoy día no se están haciendo. En segundo término, yo creo que el tema absolutamente doloroso, y por lo demás lo que está hoy día sobre la mesa, es la línea de transmisión. Y tenemos aquí una irracionalidad que va mucho más allá de Chile. ¿Por qué digo esto? Si uno mira un mapa de Sudamérica, el conjunto de las políticas son absolutamente insensatas. Perú produce gas, ¿y a quién le vende el gas? A California. Chile tuvo que hacer 2 plantas para importar gas. ¿Y dónde lo importamos? ¿De los vecinos? No lo importamos de los vecinos, lo importamos de Asia. Tiene que cruzar todo el Océano Pacífico. Claro. ¿Y quién paga eso? Lo pagamos todo en la cuenta de la luz a fin de mes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En vez de achicar la cancha de la discusión, yo creo que hay que abrir la cancha de la discusión. Está lleno de cumbres de integración de América Latina en que hay retórica de integración latinoamericana, hay pocos contenidos. Yo creo que una pregunta muy importante que hay que hacer es cómo vamos a hacer para que usemos en conjunto esta región las energías que tenemos, y eso nos puede evitar, por ejemplo, imagínate tú, lo distinto que sería este proyecto si en vez de ser esa línea de 2.000 kilómetros de la Patagonia a Santiago, que es lo que a todos, ¿no es cierto?, nos parece horripilante, hubiese una línea de 50 kilómetros que vaya a Argentina y tú nos pudiéramos integrar con el sistema argentino y después comprar electricidad por la zona central. Sería una situación totalmente distinta. ¿Y ahora, qué es lo que lo impide? La irracionalidad. Si fuera presidente hoy, ¿qué harías tú respecto a este proyecto? Yo primero que nada le pondría el acelerador a fondo a todas las alternativas, especialmente la solar, cuyos precios han caído. ¿Harías como Jimena, que dice que diferiría el proyecto? Es que lo que pasa es que diferir o no diferir no es facultad del presidente ni debe serlo. Pensemos lo que hizo Sebastián Piñera con el proyecto de Barrancones. Lo que hizo absolutamente fue una invitación a todos los líos que han venido después. Andrés, yo creo que hay que tener convicción como lo que hizo Perú en otro tema, que es el tema de los transgénicos. Perú hizo una moratoria el año pasado por 10 años y no se va a incursionar en ese tema hasta que no se estudie y se analice. Y yo creo que lo que nos ha faltado a nosotros es convicción y decisión en esta materia. Pero mira, no hemos definido una matriz energética. No hemos definido una matriz energética y en la que apostemos a hacer usos eficientes de la energía con energías alternativas. Y el ejemplo de California es lejos del mejor. Fíjate que en California las empresas ganan más si venden menos, si ponen menos en el sistema. Y eso es un tema que nosotros no hemos analizado. Entonces, ¿por qué no nos detenemos para tomar decisiones? Partimos al revés. Porque aquí hay un problema. El problema es que, como por lo menos lo que nos han explicado nosotros en la Comisión de Energía, que llega el gobierno a decir, mire, tenemos un problema energético, por lo tanto hay que hacer esfuerzo, y el ministro Wolver en su oportunidad dijo, las energías renovables no se pueden hacer en Chile.
Eso lo dijo en la comisión. 12% costó. Fuera. Súper modesto. ¿Qué es lo que tiene que hacer un país serio? Claro. Si no el problema de Hidroaicén, Hidroaicén es un gran problema desde el punto de vista chileno de lo que es nuestro país. Pero ¿qué tiene que hacer el país? Tener una política energética. ¿Qué significa eso? El gas. Hoy día existe este famoso gas nuevo, Shale gas. el shale gas, que baja los precios de una manera espectacular. Tremendamente eficiente. Significa energía solar. El norte podría Vientos. ser un gran proponente o productor de energía solar. Energía geotérmica, energía hídrica, pero en niveles más pequeños. Mareomotriz, eólica, por favor. Pero quiero contar una cosa. Claudio tenía la palabra. Pero la pido después. Hay un viejo dicho popular que yo creo que se aplica mucho a la política energética, que es que cuando uno solo tiene un martillo, todos los problemas parecen clavos. Aquí claramente una buena política energética no es solamente ahorro energético, no es solamente las energías renovables no convencionales que se pueden desarrollar. Es una planificación integrada de energía. Perdona, es una política nacional que establezca inclusive designaturas. ¿Sabes por qué? Porque la Corte Suprema acaba de votar una central de energía eólica en Chiloé. Porque donde tú instales un sistema de generación de energía, va a tener que transmitirlo y va a tener costo. Entonces, lo que uno se pregunta como sociedad es, ¿el sistema va a estar hecho a la medida del empresario para minimizar sus costos o va a estar hecho en función del país para minimizar los costos del país? Y eso es lo que nos falta en Chile hoy día. Me piden la pausa hace rato también. Y oye, con 5 ministros, este pobre director. en 2 años, imposible. El problema es que en Chile definió el mercado. Mira, porque hay algo que dijo Jimena que no es exactamente así. Aquí no se trata de que no hayamos pensado en la energía solar. A mí me tocó trabajar con Marcelo Dockman cuando era ministro de Energía y yo estaba en el Ministerio de Hacienda y creamos un fondo que en su momento fue de $400 millones que estaba radicado en Corfo precisamente para estimular las energías limpias. Y se empezaron a hacer proyectos. Lo que se venía haciendo se dejó de hacer y que bajamos los presupuestos. Justamente, pero aquí no se trata de empezar a pensarlo ahora. Lo que yo quiero decir es que esto se vino trabajando y no solamente se habló, pusimos las lucas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que en la actual administración, y en esto vamos a estar de acuerdo, ese proceso, esa investigación, esas lucas, ese financiamiento se dejó de lado y por lo tanto se dio un paso atrás en materia de energía. Pero no hicimos una planificación Ahí hay integrada de energía, uno de los Andrés. tantos temas que preocupan a los chilenos. Hay varios otros que inquietan, que se los propongo, conversemos en la parte final del programa, que teóricamente tiene que terminar a las 12 y que yo les firmo que no va a terminar a las 12. Esto es vía pública. Pero eso es que está muy entretenido. Vía pública, que está en vivo, pero que a diferencia de los programas anteriores, digamos, hoy día no tiene titulares, no conversamos con Cristian Pino, porque hemos dedicado este programa especial a debatir sobre política con políticos y con quienes pretenden ser presidentes de la República. Sin apellidos, ¿aborto sí o no, José Antonio? Sin sí, apellido de aborto terapéutico, sí. No, yo estoy de acuerdo, pero le tengo que poner apellido, porque yo no estoy de acuerdo con el aborto solo. Por lo tanto, no al aborto. No, yo estoy de acuerdo con el aborto en el caso de violación, en el caso de incesto, en el caso de el aborto terapéutico, cuando está en peligro la vida de la madre, y hay una cuarta... Inviabilidad del feto. Inviabilidad del feto. En esos 4 casos estoy plenamente de acuerdo y votamos a favor del proyecto y se perdió por 3 votos. Alcalde. Déjame partir con la afirmación de principio, que yo creo en el derecho a la vida desde el que está por nacer hasta la muerte final. Creo que hay 2 casos en los cuales el aborto, la interrupción del embarazo, debieran ser despenalizados. Uno, ya se ha mencionado acá, que cuando está en riesgo la vida de la madre. Y 2, a mi juicio por lo menos, lo que se ha llamado el embarazo anencefálico, es decir, un embarazo en el cual todos los médicos en el mundo están de acuerdo que no hay viabilidad después del nacimiento. Esos 2 casos me parece que son una excepción a una regla general que es el respeto a la vida del que está por nacer. Los otros ejemplos que pone el senador Gómez, incesto y violación, no. Yo, para serte franco, creo que hoy día hay otras alternativas. Hoy día mismo venía el doctor Corsato en la prensa dando cuenta que este viejo debate de la píldora el día después se declaró abiertamente no abortiva ya por la FDA en Estados Unidos, y es algo que está hoy día disponible como un mecanismo distinto al aborto, claramente no abortivo para casos de emergencia como eso. Jimena. A ver, la píldora, solo para clarificar, no es abortiva y eso se despejó hace rato, y no sirve cuando hay una violación del padrastro, del padre, de un tío, de una menor.
que nunca va a reconocer, porque va a estar además en estado de shock y por lo tanto cuando se toma la píldora ya va a ser tarde, no sirve. Solo lo pongo porque es importante después, tenerlo. no del mes después. Exacto, ya, y es importante despejarlo. Yo estoy por la vida. Y la vida es la vida psicológica, es la vida íntegra, es la vida física, es en toda su amplitud. Y en ese sentido creo que tenemos que proteger a la madre y no podemos arriesgarla a que se muera por un embarazo que es inviable. Creo que no podemos enfrentarla a mantener un embarazo de un feto que es absolutamente inviable y eso acarrea una carga emocional para la mujer brutal y se ha discutido médicamente este tema. Y mi único conflicto, y lo he dicho, sobre todo después de la última resolución de Naciones Unidas con las niñas violadas, es en el caso de violación de las niñas. No lo tengo resuelto, pero en esos otros casos absolutamente con el aborto terapéutico, no con el aborto con control de natalidad, porque creo que ahí está efectivamente la píldora. Andrés. Yo a veces temo que esto se discute en términos muy abstractos y a mí me gustaría bajarlo a realidades concretas. Lo que ocurre hoy día en Chile es que hay miles de mujeres que son sometidas a un sufrimiento indecible porque tienen que llevar a término un embarazo en que ella, su familia, los médicos saben que no va a llegar a buen término. Mónica Pérez, tu colega, lo contó aquí, conmovió a Chile, todos nos conmovimos con eso. ¿Por qué? Porque sabemos que es un sufrimiento evitable. Entonces, yo creo que los principios son muy importantes también, pero el dolor humano es igualmente importante. Yo creo que eso hay que corregirlo. Y eso significa que hay que legislar. Y hay que legislar ciertamente en el caso de que el embarazo no es viable, ciertamente en el caso de que está en riesgo la vida de la madre y por supuesto en el caso de la violación, en que hay una imposición también, de nuevo, un sufrimiento, una violencia perpetrada contra una mujer. Y yo te digo, yo realmente lamento, y esta no es una crítica con los dos senadores aquí presentes, porque ustedes votaron a favor, yo no puedo creer que el Senado de la República de Chile no solamente haya echado abajo esta ley, se haya negado a discutirlo, porque al echar abajo la idea de legislar, ¿qué es lo que ocurre? Se dice, ¿sabe qué más? Yo de esto no quiero hablar. Entonces, ni siquiera se va después a las comisiones a desmenuzar la ley. A mí me parece que estamos perpetuando realmente una violencia que se comete contra mucha gente en Chile y en especial contra las mujeres en Chile. Para continuar la ronda, porque quiero continuar la ronda hasta que se nos vaya el programa, porque era broma eso que terminamos a la 1:30. Nos van a ver en nuestras casas, dices tú. En el debate del aborto, yo conté un caso muy dramático, tremendo, que es verdad. Una mujer que fue violada por su torturador tenía la posibilidad de abortar porque estaba fuera de Chile y decidió tener a su hijo. Hoy día es un muchacho que tiene 25 años, 30 años, no lo sé. Entonces la decisión no puede ser del Estado. La decisión tiene que ser de quien está afectada, que es la mujer. Ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros, excepto la Jimena, se pueden embarazar. ¿Cómo vamos a decidir nosotros? ¿Cómo va a decidir la ley sobre eso? Claudio. Yo creo que hay algo yo creo que cada uno ha quedado clara la postura respecto al tema en particular, pero hay algo hipócrita en este debate, no en nosotros, en la sociedad chilena. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera las personas que estamos por no despenalizar el resto de los abortos, estamos por llevar a las mujeres a la cárcel. De hecho, creo que no ha habido ninguna condena en materia de aborto. Entonces, al final, la pregunta es, el debate del aborto y cómo evitar, porque me imagino que todos, inclusive los que están por despenalizarlo, están por evitar el aborto en Chile. ¿Dónde empieza y dónde termina? Yo creo que no termina con este debate. Empieza. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a las mujeres para reducir el embarazo adolescente? ¿Qué estamos haciendo para que no se discrimine a la adolescente que está embarazada o a la mujer que está embarazada? ¿Qué estamos haciendo para mejorar las políticas de adopción? Déjame terminar. ¿Qué estamos haciendo nosotros para, por ejemplo, una mujer que nace con un niño enfermo, apoyarla como Estado, ya que le estamos pidiendo que ese hijo siga con vida? Entonces, yo digo, el debate sobre la vida, que creo que nos une a todos, no termina con este debate, empieza con este debate. Coincidiendo con lo que dice Claudio, Claudio hace una afirmación que es cierta. ¿Qué mujer ha estado presa por este tema? Pero, subrayado y en rojo, a lo mejor no habrán terminado muchas presas, pero las mujeres más pobres de nuestro país que se enfrentan a esta disyuntiva pueden incluso terminar muertas, porque no tienen equidad en este tema. Así es. Y esa es una antigua discusión que la tuvimos en Chile, no me tocó participar, con el famoso tema de la píldora del día después. Porque las condiciones sanitarias son completamente distintas. Y perdona que haga el punto ahí con el tema de la salud, no vamos a alcanzar a tratarlo, ¿no? La inequidad brutal
en la salud en nuestro país, cómo se va sofisticando la salud para los ricos o los que tienen más, y cómo la salud de los más pobres, de la clase media, es cada vez más precaria porque no alcanzan los recursos. Tema de reforma tributaria, tampoco lo alcanzamos a abordar. Vamos a tratar, si es que le damos una vuelta y no dos a cada pregunta, vamos. Andrés Velasco. Lo mío va a ser cortito. A mí la otra cosa que me preocupa, y creo que a mucha gente que está en la casa también le preocupa, es que esta discusión a veces ocurre, uno lo ve en la televisión, en los diarios, como si en Chile no tuviésemos ya la realidad de decenas de miles de abortos legales todos los días. Exactamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que precisamente las vidas que peligran son las de las mujeres más pobres, que terminan en esta situación con súper poco sanitario, muy peligroso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y con un temor... no, la discusión a veces se hace como si partiéramos, ¿no es cierto?, sin que hubiese nada de lo cual preocuparse. La situación actual es extremadamente delicada, y no solamente eso, y aquí voy a estar de acuerdo con la Jimena, es extremadamente inequitativa. Las desigualdades de la sociedad chilena, los abusos que vemos en tantas otras dimensiones de nuestra vida, aquí la verdad que se cristalizan del modo más tremendo y más doloroso. Voy a partir contigo ahora, va dando la vuelta al revés. Matrimonio homosexual. Matrimonio homosexual. Claro que sí. Y te digo por qué. Porque yo creo que en este Chile que queremos construir no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No puede haber quienes puedan consagrar el amor que le tienen a una persona en el matrimonio y a otros a quienes sencillamente ese derecho se les niegue. Y quiero añadir una cosa, porque sospecho que me lo vas a preguntar. Esto también debe involucrar la posibilidad de la adopción. Yo creo que aquí no puede haber distingos, y al no haber distingos, ciertamente tiene que esa posibilidad existir. Ahora, añado una cosa, en Chile tenemos también un serio problema de adopción, porque hay muchos niños que muchas veces no tienen un hogar y pasan condenados por, ¿no es cierto?, porque efectivamente es una condena por meses, años, vidas enteras en hogares en que muchas veces no se les trata con el cariño que merecen. Entonces esto además es una alternativa a muchos niños que de otro modo no tendrían hogar. Jimena. Voy a hablar desde mis convicciones, porque este es un tema que en la democracia cristiana tiene hoy día dos miradas además muy patentes. Yo creo en la igualdad en esto. La JDC acaba de tener su encuentro ideológico y ha sacado un voto en este sentido. En los adultos no está la misma posición, y yo creo que hay que abrir un debate que se impuso desde la sociedad y que es necesario hacer. Y aquí obviamente no es por imposición, tenemos que abrir ese debate, al menos en mi partido. ¿Y estás de acuerdo con el matrimonio homosexual? Sí, ¿Y sí, con lo adopción dije. o sin adopción? Y con la adopción me pasó algo curioso y lo voy a contar porque es una experiencia de vida. En la primera marcha de la igualdad que acompañé, me encontré con un amigo del norte que me presentó a su pareja y me dijo, Jimena, me dijo, te presento a mi pareja. Y bueno, la saludé y me dicen, y nuestro hijo, un chico de 15 años. Y yo rápidamente me hizo clic esto y le dije, ¿y la mamá? Fue absolutamente espontáneo. Y este amigo me miró y me dijo, la mamá desapareció a los 3 años. Lo hemos criado nosotros. Y wow, es bien fuerte, porque ese niño se veía feliz con sus padres. Cuando uno hace la reflexión que hay respecto de que esto es malo porque en matrimonios de un mismo sexo van a salir niños homosexuales, la verdad es que los niños homosexuales salen de matrimonios o de parejas heterosexuales, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Creo que el amor, por Dios, que es importante. Claudio. Mira, yo creo que este es un tema, obviamente, que nadie puede cerrar al debate, y yo creo que estamos todos en la sociedad chilena abiertos a él. Yo creo que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y con la misma convicción creo que Chile debe y puede no solo combatir abiertamente las discriminaciones odiosas y la homofobia que todavía existe en nuestro país, sino que permitir que personas que tienen el mismo sexo puedan no solamente unirse contractualmente, como se ha dicho acá, sino construir jurídicamente hablando también una vida en pareja donde se puedan regular sus relaciones afectivas y también materiales. O sea, matrimonio civil. Matrimonio civil, o sea, en el fondo una unión civil. En el caso de Francia, que no es ningún país particularmente religioso de esta materia, tiene dos instituciones con nombres distintos que regulan la vida en pareja de personas del mismo sexo, los acuerdos solidarios y el matrimonio por otro lado. Y ¿sabes qué más? Yo creo que
este es un tema bien importante desde el punto de vista de cómo hacemos el debate, porque a mí me parece súper injusto cuando hay personas que critican de inmorales a quienes comparten posturas como mis dos, ¿cómo se llama?, contendores en esta materia. Y también me parece súper injusto cuando las personas sostienen que quienes sostenemos, por ejemplo, la vigencia de un matrimonio entre un hombre y una mujer, somos discriminadoras. Yo creo que si hay un punto en común que nos debería unir como país, y a mí me gustaría construir desde mi posición a esa perspectiva, es que la discriminación y el odio que hoy día ha existido y que ha existido por años en este país, a personas que tienen una orientación sexual distinta, hay que acabarla de raíz. Y en eso yo espero que, independiente de la solución que le demos a cómo se regula esta vida en pareja, que creo que es un camino amplio, podamos sumar muchas fuerzas para dar un combate que sea unido en esta materia. ¿Con o sin adopción? Yo honestamente creo que en el tema de la adopción, más allá que la prelación que tenemos hoy día en nuestro país privilegia un hombre y una mujer, no deberá discriminarse en el caso de no existir un hombre y una mujer a una persona homosexual por el hecho de ser homosexual para poder adoptar. José Antonio Gómez. Perdón, yo quiero decir una cosa Mira, respecto a lo que dijo Claudio, incluso porque Claudio lo dice con mucha convicción y yo lo creo, está contra la discriminación, pero también no puedo entender cómo acto seguido nos dice que hay ciertas personas que no van a tener la posibilidad de casarse. Yo la verdad que no termino de entender cómo eso no es discriminatorio, Claudio. Pero ¿sabe, Andrés? Yo creo que regular de manera distinta instituciones y relaciones de pareja no tiene por qué ser discriminación en función de una u otra. Yo creo que la sociedad, no solamente una sociedad católica, porque muchas veces tú has dicho que esto es un tema católico, hay 180 países en el mundo de tradiciones culturales, filosóficas muy distintas, inclusive la Grecia antigua, que tenía una gran tolerancia por el mundo homosexual, que tenía una regulación especial por el matrimonio entre un hombre y una mujer, y una regulación distinta para el matrimonio homosexual. Tener dos instituciones distintas no significa que uno discrimine una por otra, significa que en una sociedad se regulan de manera distinta. Se me va el tiempo y me quedan al menos 3 preguntas que hacerle a cada uno de ustedes, así que José Antonio... Pero tenemos hasta las 2 de la mañana. Sí, no hay problema. Vamos a ver desayuno. Yo soy una persona bastante conservadora en este aspecto. Y cosa curiosa, yo debiera ser uno de los más liberales. Pero ¿qué me ha pasado con el tiempo? Este tema lo hemos discutido en mi familia, con mis hijos, con mi hija, con amigos, y uno al final va entendiendo que la sociedad cambia, y la sociedad tiene que ser igual. No puede existir diferencias en ámbitos tan importantes como el amor. Si es un problema ya no es un problema de sexo, no es un problema de institución, es un problema de amor que existe entre parejas de igual sexo. Y no tiene por qué haber una diferencia de ningún tipo. Yo no estoy de acuerdo. Ese tema, en mi opinión, lo debe incluir. Pero quiero decir que ha sido un tremendo debate interno, porque la sociedad chilena tiene una mirada. Y yo lo he debatido, he discutido y he llegado a la conclusión de que en Chile no se puede discriminar, no se debe discriminar. Y no es un problema de instituciones más o instituciones menos, es un problema que cuando uno le pone un germen de discriminación, genera inmediatamente diferencia entre unos y otros. Y eso es lo que tenemos que terminar. Yo sé que no espero, evidentemente, una respuesta corta de cada uno de ustedes, es un tema que es muy largo para esto, pero sí voy a pedirles una respuesta corta. ¿Educación gratuita para todos, sí o no? Yo estoy de acuerdo con la educación gratuita para todos porque, y lo tengo que fundamentar, porque no es una sola palabra. Necesita fundamentación. Evidente. En Chile, si la gente pagara los impuestos que tiene que pagar, el hecho de que el 10% más rico tenga educación gratuita no significa una catástrofe. Si los chilenos que tienen plata, que son el 10%, y las empresas pagaran lo que corresponde, en Chile podríamos tener educación gratuita para todos, sin distinción, incluso para los que tienen más. Y además tendríamos recursos, si hiciéramos una reforma tributaria de fondo como corresponde, que no existiera ese fondo de utilidades tributarias que se lo guardan y otra serie de cosas que más entenderá Andrés que yo, pero que si hiciéramos eso, Chile puede tener educación gratuita para todos, puede tener una salud pública decente, puede tener muchas cosas porque recursos existen. Claudio, ¿educación pública gratuita para todos? Bueno, tú acabas de poner algo que no le preguntaste a él y creo que tiene que ver con la dificultad de este debate. Cuando hablamos de educación gratuita, ¿estamos hablando de la educación pública gratuita? ¿La educación privada gratuita? No, la pública. Pero, bueno, te lo estoy planteando porque este es un tema que ha sido debatido. Yo creo que tener una educación pública gratuita es perfectamente compatible con un sistema democrático mixto de educación. Ahora bien, mi prioridad hoy día,
como si yo fuera presidente, es que al menos en las circunstancias que tenemos de desarrollo, la educación pública preescolar, básica, media, técnico, profesional, que es donde están los más pobres de este país, fuera completamente gratuita y de calidad. ¿Ah? Respecto a la educación superior, que ha sido el gran tema en estos días. Universitaria. Claro, porque la técnico profesional también es superior. Claro. A mí, ¿sabes lo que me preocupa? Me preocupa que los más pobres tengan acceso. Porque ¿qué es lo que ocurre el día de mañana en este país? Si los más pobres no acceden a la educación pública, sino que acceden a la educación privada, los vamos a dejar fuera. Mi prioridad hoy día sería tener un sistema de financiamiento que a esos más pobres les permita estudiar, aunque fuera en una universidad privada. Entonces yo te diría, educación pública de calidad, gratuita, por supuesto, priorizando hoy día hasta la educación técnico-profesional media, y en la educación superior, habido los recursos que tenemos, priorizar que los más pobres de Chile hoy día puedan ingresar. Llegará un momento dado en este país, producto del nivel de desarrollo... ¿Hasta qué decil? No te podría decir claramente, si tú preguntas, los 7 deciles más pobres de este país son personas que tienen clase media, que no pueden pagar, y que independientes si están en la Universidad de Chile o en la Universidad del Desarrollo o lo que fuera, creo que merecen un apoyo del Estado, porque muchas veces lo que ocurre, y esto lo va a entender la gente, es que los que vienen de colegios municipales, yo tengo 16 colegios municipales, no les da el puntaje para entrar a las universidades públicas. ¿A dónde les da? A las universidades privadas. La pregunta, ¿el Estado los va a dejar solos? No. Yo espero que el Estado los ayude. Jimena, porque los estudiantes piden, bueno, algunos, no todos. Oye, trabajamos 6 meses con un grupo transversal, amplio de expertos economistas. Les agradezco de verdad el trabajo que hicimos para hacer una propuesta de reforma tributaria en serio. Nuestra propuesta llega a los 10.500 millones de dólares. Todos dicen que para enfrentar los temas de infraestructura, educación, salud, modernización del Estado, ciencia y tecnología se requieren en Chile 14.000, 15.000 millones. Y eso implica este tema, el tema de la educación. Y lo conversamos con los expertos que manejan el tema. Es posible la educación gratuita y de calidad para todos. Pero para eso, lo dijo José Antonio, se requieren recursos. Con 700 millones de dólares, ajuste tributario del presidente Sebastián Piñera, imposible. Más aún cuando apostamos a un tema de futuro, que es la educación, para romper el desarrollo y la inequidad, ¿no es cierto?, el círculo, y decimos, no, solo 700 millones, los expertos dicen 4.500, 5.000 millones de dólares, y además acompañamos este debate con otro proyecto de ley al Parlamento para crear un fondo de contingencia de compra futura de armas por 3.000 millones de dólares. De verdad estamos en el mundo del país de los opuestos, ¿no? Apostando al pasado y no al futuro. Yo creo en la educación gratuita para todos y de calidad. Si nosotros no apostamos a la calidad, la verdad es que nos va a seguir pasando lo que es súper injusto. Un chico de Longaví, comuna que yo represento en el Parlamento, de la Quinta de Longaví, fue puntaje nacional en la última PSU. Pero ¿sabes lo que pasa? Él estudió toda su enseñanza media en el Instituto Nacional. Si no hubiese estado ahí, seguro, con todas las capacidades que tenía, no hubiese calificado. Andrés Velasco. Chile tiene un sistema educacional tremendamente segregado y eso hay que corregirlo. Ese debe ser el centro del debate. El sistema actual ha consagrado una realidad en que hay colegios para ricos y hay colegios para pobres. Se corrige eso centrando la discusión en si el 10 o 20% más rico va a pagar o no. Yo creo que yo entiendo el origen de esta petición, yo entiendo el simbolismo potente que tiene. ¿Por qué? Porque refleja una frustración y una ansiedad con esta segregación. Pero el punto es cómo vamos a financiar y cómo vamos a financiar una educación de calidad para quienes tienen menos. No discutamos cómo vamos a hacer con quienes tienen más. Y ahí yo echo de menos varias cosas. Primero, y vuelvo aquí al tema de la discriminación. En Chile, hoy día, la ley no se cumple porque hay colegios que reciben plata del Estado, particular subvencionado, y le dicen a un niño, yo no te acepto porque no me gusta la comuna donde vienes, o no me gusta que tus padres sean separados. Eso es ilegal y en los hechos no se cumple. Entonces, primer asunto, no a la segregación, no a la discriminación. Segunda cosa, necesitamos más plata para la educación, por supuesto que necesitamos más plata. Ahora, yo no creo, como dijo por ahí un diputado de la UDI, que el Estado chileno estaba nadando en lucas. Siempre las platas van a ser escasas. Y justamente porque eso es así, hay que hacer una reforma tributaria de verdad. Yo ayer estuve en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se me pidió la opinión sobre la reforma tributaria que presentó el actual gobierno. Y la verdad es que basta mirar por 5 minutos los montos para darse cuenta que no alcanza, pero ni lejos,
para las necesidades educacionales. ¿Por cuánto debe haber sido esta reforma tributaria? Yo le creo a los economistas de la Chile, que hicieron un estudio muy acabado y que dicen que con menos de 4 o 5 mil millones de dólares no hacemos lo que hay que hacer. Y te voy a decir una cosa, el gobierno dijo que su proyecto recaudaba 1.000 millones, no recauda cero. Si uno hace los cálculos bien, recauda básicamente cero. Y con cero no alcanza para una educación de calidad. Ahora, educación gratuita para todos, no. Para quienes vienen de hogares, y no entramos a discutir el decil, para todo joven chileno, niña, joven, cuya familia no puede pagar, el Estado se pone. A usted, como ministro de Hacienda, perdón, ¿le dieron ganas de hacer una reforma tributaria por el equivalente a lo que propone la Universidad de Chile? Yo hice, no una reforma tributaria, firmé 20 proyectos de ley para hacer cambios de impuestos. Y añado... Por eso le pregunto, como la que propone Claro. la Universidad de Chile, que es distinto. Es que la Universidad de Chile no propone una reforma tributaria, propone un cambio en la educación. Que requiere 4.500 ese plan sí proponen una. Justamente, al menos de pero 6.000 millones. déjame contestar tu pregunta, pues es muy importante. Hay una cosa que nosotros propusimos varias veces en el Congreso y logramos algunas veces avance, otras veces no, que es cerrar los resquicios que hoy día permiten que mucha gente que tiene altos ingresos pague bajos impuestos. Porque ¿qué es lo que pasa? Está lleno de forados en nuestro sistema tributario. Te doy un ejemplo. Hasta el año 2008, las casas no pagaban IVA, cosa que tiene sentido para la vivienda social, para una vivienda de clase media. No tiene ningún sentido que una mansión no pagara IVA, eso lo corregimos. Pero ¿qué ocurre? Otro forado tremendo que tiene que ver con la ilusión de platas que vienen de los ingresos, de la renta del capital, en fin, no estuvieron los votos en el Congreso y yo echo de menos que el gobierno de Sebastián Piñera haya planteado eso. Si no cerramos estos forados para hacer el sistema tributario más justo, vamos a tener una inequidad en la parte tributaria y no vamos a tener las lucas necesarias para arreglar la educación. Claudio. Dos autocríticas que yo no veo en este debate. Todos somos parte de la concertación. De la educación superior del 1.000.000 de personas, 400.000 son de la educación técnico-profesional. El 70% de ellos viene de los más pobres y ninguno estudia en instituciones estatales. Nadie ha dicho nada por ellos. Son los más pobres en un país donde hay 600.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian y donde la industria dice que faltan 700.000 jóvenes. Tema ausente, deberíamos hacer la autocrítica y al menos yo espero que esté en mi campaña. Y segunda autocrítica... Perdón, ¿cuál es el tema ausente? El tema de la educación técnico-profesional en la magnitud... Cuando hablas de educación hay que comprenderla toda. Y ese es un tema de planificación de qué país queremos construir. Quiero decirte que es un tema que parece que es un tema ausente, porque no es educación pública, es educación que hoy día dan instituciones sin fines de lucro o con fines de lucro y que agrupa a 400.000 jóvenes pobres de Chile. Y la segunda, que se la digo directamente a Andrés, es que yo creo que aquí digamos las cosas por su nombre. Salvo la reforma tributaria que hizo Alejandro Foxley, Con Elwin. no hubo en los últimos años una voluntad política de hacerla. Y me parece, Andrés, que deben haber habido, tú eras ministro de Hacienda, buenas razones, porque yo recuerdo que este tema se discutió en la campaña de Eduardo Frei, y la gente del Ministerio de Hacienda, que encabezabas tú, tuvo argumentos para decirte que no era ni el momento ni el lugar para discutirla. Entonces, yo creo que para que la ciudadanía que nos está mirando crea en nosotros, digamos, mira, hubo cosas que no estuvimos dispuestos a hacer en su momento. Ya, es que se nos va el tiempo. Es que mira, Y necesidad de recursos, por Dios, que había. Porque cuando vemos la famosa deuda de los profesores, o el plan de egreso de los funcionarios públicos, o el tema de la propia salud. Tú sabes, un solo ejemplo, cuando discutimos la ley de presupuesto, la última ley de presupuesto, ¿tú sabes cuánto se requiere en la salud primaria, en los consultorios, en Retiro, Parral, podríamos nombrar los tuyos? ¿Sabes cuánto se requiere per cápita? Según los alcaldes, todos los colores políticos, 24.000 pesos por persona. ¿Sabes cuánto le damos a la ley de presupuesto? 4.000. Ok, Andrés, José Antonio. Es que yo he sido aludido y Claudio ha dicho tres cosas y las tres son equívocas. ¿Por qué? Porque veamos los hechos puros y simples. ¿Cuántos proyectos de ley se mandaron? ¿Cuántos se aprobaron? ¿Cuántos cambios tributarios se hicieron? Y creo que la medida es una y muy sencilla. ¿Estuvieron las lucas necesarias para hacer reformas sociales potentes? Y la respuesta es sí. Yo te puedo decir que a mí me tocó trabajar y es un privilegio en la reforma social más grande que se haya hecho en la historia de Chile, que fue la reforma de pensiones. Gracias a esa, hoy día hay 1.300.000 personas, abuelitos y abuelitas, que tienen una pensión y que de otro modo no la habrían tenido. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que nos aseguramos que estuviera cada peso necesario para financiar reformas sociales potentes. Y al fin de cuentas, eso es lo que importa. ¿Se hicieron los cambios tributarios necesarios para eso? Claro que se hicieron. José Antonio. Mira,
Yo tuve muchas discusiones con Andrés, pertenecíamos los dos al comité político, y varias de ellas tienen que ver con esto, con el tema tributario. Y yo me imagino que el gobierno habrá tenido la decisión de no hacer reformas tributarias de fondo, porque lo que está diciendo Andrés son reformas parciales, como nosotros criticamos hoy día. Asociada a financiamiento específico. Claro, la reformita. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy día... Es que estamos viendo déjalo argumentar porque se me fue el programa ya. Déjame terminar porque, y por eso no quiero ir directo ni de golpe, Andrés, porque no quiero al final decir una cosa que lo deje y sin poder responder. Lo que quiero decir es que el gobierno, nuestro gobierno, no tomó la decisión de hacer reformas políticas, reformas tributarias de fondo y reformas políticas de fondo. Un ejemplo. Lo discutí con Andrés en su oportunidad. ¿Por qué el Banco del Estado tiene que ser un banco comercial como cualquier banco? ¿Por qué no puede ser un banco fomento? ¿Por qué si las platas que le entrega el Estado se las entrega al 1%, las presta al 6, al 8 o al 10? Esas eran reformas de fondo, que eran reformas económicas que no se llevaron a cabo, y no voy a dirigirme directamente a Andrés porque el gobierno no tuvo la voluntad política de hacerlo. Y eso es lo que nosotros queremos discutir en esta nueva etapa. En esta etapa. Ahora que yo los voy a ir despidiendo, me van a aprovechar de decir quién creen y con quién les gustaría competir en la papeleta electoral si fuesen candidato presidencial. En una palabra, ¿quién cree que va a ser candidato de la derecha y con quién le gustaría competir? José Antonio. Solo, ¿quién crees? ¿Quién crees y con quién te gustaría? ¿Quién creo? Yo creo que puede ser Alamán al final. ¿Y con quién te gustaría? Sí, me parece un buen competidor. Muchas gracias por haber venido esta noche, muchas gracias. Claudio Rego. Sin primaria, Goldborn. Con primaria, Longueira. ¿Y con quién te gustaría competir? Con cualquiera de los tres, vamos de frente a ganarle. Jimena, muchas gracias, Claudio, por haber venido esta noche. Yo creo que la derecha no va a tener primaria, no está en su ADN, y va a ser Goldborn. Y con quién me gustaría competir, da lo mismo, con cualquiera. Ok, muchas gracias, Jimena, por venir esta noche. Andrés Velasco. Yo quiero decir una frase respecto a la anterior y prometo que va a ser corta. Este salió el más político de todos. El más tradicional de los políticos. El más tradicional de todos. todos. ¿Sabes lo que pasa? Yo los escucho a ellos. Yo escucho tres posiciones respecto a lo que se hizo, se dejó de hacer, y cualquiera creería que ellos estaban en la oposición en su momento, estaban todos en el gobierno. Me parece. Yo estaba en la oposición. Para tirar el cierre del programa. Exactamente. Ni en el Parlamento ni en el La gobierno. parte central de la vida de una persona que está en la vida pública es asumir sus responsabilidades. Yo las asumo, invito a que candidato ustedes hagan a la lo derecha. mismo. Ni en el gobierno. Yo creo ni que en en el la Parlamento. derecha van a tratar de que no haya primaria, porque la derecha nunca ha hecho primaria. ¿Quién crees que va a ser el candidato a la derecha? ¿Da lo mismo si es primaria o no? Yo creo que Goldborn evidentemente ¿Y con quién te gustaría? es el que concita más apoyo, y van a tratar de bajarlo precisamente por eso mismo. ¿Y con quién te gustaría? Con el que venga. Nos vamos. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Señor director. Perdóneme. Cristian Pilo, te queremos. Nos vemos el lunes. Que esté muy bien. Gracias. Buenas noches.